Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo. Elsa Martínez, bienvenida a Nación Podcast, el mejor podcast de todo Canadá, así lo digo yo, y con los mejores invitados Sí, profesionales como ustedes pueden ver aquí enfrente tenemos a una gran experta en el tema contable. Elsa, bienvenida. gracias. Estoy contenta por estar aquí nuevamente para poder aportar un poco de mis conocimientos a la gente, poner un poco al día con ciertas cosas que hay que saber para esta etapa y sesión de impuestos de 2023. Así que gracias por la invitación y vamos para allá a ver cómo salimos con esto. Gracias a ti por caerle, por estar en esta segunda parte. El primer episodio estuvo muy bueno, mucha gente pues intrigada, queriendo saber un poco más sobre el tema. Ya estabas comentando que hasta mensajes te han contactado preguntándote, pues adquiriendo tus servicios también. Eso quiere decir, bueno, que habla muy bien del tipo de información que compartes, la comunicación que se entabla mediante este medio, pues es muy empático para la gente, sobre todo para los que van llegando. Hablando de impuestos, por ejemplo, en el tema de México se ha popularizado bueno, te cae el SAT, que el SAT es como la oficina o el departamento que se encarga de cobrarte Ujú, como persona, todo lo que tienes que pagar como ciudadano, como individuo. Y muchos lo temorizan, ¿no? ujú. Temorizamos el tema de los impuestos, el tema de que tenemos que declarar. ¿Cómo lidia un contador, en este caso tú como profesionista, cuando tienes comunicación con el cliente pues, al entablar este tipo de comunicación y hacerle saber que más que nada una obligación es un deber, ¿no? Sí, sí, claro. Fíjate que realmente a mí me gusta mucho hablar, darme ese tiempo con mi cliente cuando me contacta, cuando tenemos ese primer acercamiento de que solicita mis servicios, realmente tratar de darle un poquito de inicio, un poco que comprenda el por qué hay que hacer impuestos, porque realmente me he encontrado muchas veces que las personas piensan que porque no han trabajado no tienen que declarar. Entonces realmente a veces dicen, no, a mí me dijo alguien que yo no tenía que declarar porque no estaba trabajando, porque no tenía permiso de trabajo, por ejemplo, a veces. Entonces, y realmente no es así. Los requisitos indispensables para que tú puedas y tengas que hacer impuestos acá, lo primero es que seas mayor de 18 años. Ese es el requisito indispensable, mayor de Sí. 18 años. Lo segundo es que al 31 de diciembre del año que vamos a hacer impuestos, en este caso vamos a hacer los impuestos de 2023, si el 31 de diciembre la persona está aquí en Canadá, llegó a Canadá con la intención de quedarse, sea demandante de asilo, sea estudiante internacional, sea un trabajador temporal, tiene obligación de hacer impuestos. Si llegó el mismo 31 de diciembre a las 11:59 y en el pasaporte ahí dice que entró a Canadá el 31 de diciembre, tienen que hacer impuestos por esos minutos que estuvo aquí ya en Canadá. Entonces, a veces, como te digo, la gente piensa o con los mismos comentarios, o lastimosamente a veces existe también que con los mismos colegas que hacen los impuestos, por alguna razón a veces no nos informamos bien, lastimosamente la gente le dice, no, no tienen que hacer impuestos hasta que usted trabaje. Ajá. Y eso lo cual no es cierto porque hay, por ejemplo, ciertas ayudas que el gobierno de Canadá, porque aquí como hay que tener en cuenta que tenemos que hacer dos declaraciones, como estamos en esta provincia de Quebec, tenemos que hacer declaración de impuestos de Canadá y declaración de Quebec. Sí. Cada una tiene sus propias peculiaridades, cada una tiene sus beneficios, cada una tiene sus descuentos, cada una tiene sus créditos, se ve por separado. Entonces, el gobierno de Canadá da una ayuda específicamente a la gente que viene aquí a Canadá desde el primer día que llega a Canadá, les da una ayuda. Es una ayuda que no es muy grande, pero estamos hablando de que te va a mandar aproximadamente $350 al año, te va a mandar, si eres persona soldada, te va a dar $80, si eres en familia y tienes hijos, te va a dar más, entonces, pero lo mínimo que te van a mandar son unos $350, $400. Entonces, esa ayuda la tienes de derecho desde que llegas, pero si no haces tus impuestos y si no haces también un formulario que hay que hacer, que yo les ofrezco todo eso a mi cliente, entonces yo les explico un poco el por qué tienen que hacer impuestos, les explico a cada tipo de perfil, porque no todos los perfiles son los mismos. Hay gente que es estudiante, hay gente que trabaja, hay gente que llegó solamente como demandando asilo. Entonces, para cada situación es diferente, aunque los requisitos indispensables, que es ser mayor de 18 años y haber estado acá ya en Canadá el 31 de diciembre, eso es para todos, es para todos. Pero ya al momento de hacer los impuestos, pues cada peculiaridad, igual yo me tomo el tiempo
de hablar con mi cliente, de explicarle, de tratar de que no entiendan cómo es hacer los impuestos, porque ese es un mundo, te digo, enorme, Ajá. enorme, enorme, en el cual uno en cada momento hay que ir aprendiendo más, te vas actualizando y todo eso, pero al menos que la gente entienda el por qué tengo que hacer impuestos. O sea, si es cierto, ok, tengo que hacer impuestos porque tengo 18 años y porque estuve aquí el 31 de diciembre y estoy aquí, me voy a quedar en Canadá. Entonces hay que hacer impuestos. Porque si no, al correr del tiempo, tú pasas y dices, ok, yo comencé a trabajar hasta el siguiente año que llegué, hice mis impuestos hasta el siguiente año. Entonces después viene el gobierno de Canadá o Quebec, puede decirte para algún trámite o algo, te llama y te dice, bueno, según su dossier, hace falta su declaración en el año que usted llegó. Entonces realmente tampoco puede pasar decir que porque no lo hiciste ahora, te van a decir el otro año, pueden pasar 2, 3, 4 años y luego te dicen, según nuestro dossier, hay alguna declaración que hace falta en su perfil. Entonces, Ajá. yo les hago ver eso a la gente precisamente para que entiendan el por qué hay que hacer impuestos y también tratar de ayudar cuando uno viene nuevo acá también, cualquier ayuda que puedas obtener, aunque sea poca, pero de poquito a poquito, pues uno la necesita cuando viene llegando y realmente el gobierno de Canadá, más que todo, que te da esta ayuda, tú puedes tener acceso a eso. Entonces, si tienes acceso y tienes derecho a pedirla, entonces hay que pedirla. Sí. Entonces, así trato, como te digo, decirle a la gente cómo hay que hacer y explicarle a la gente y pregunta y acá. Entonces trato, precisamente esa es como mi manera de abordar a la gente, de hablar personalmente, bueno, personalmente al teléfono, ya a mi casa, como sea, videollamada, pero a manera de entablar una conversación para yo saber un poco cuál es el perfil de cada persona. Sí, por ejemplo, ¿cuál es el lapso que tienes para, por ejemplo, empezar con el trámite o ya declararlo? En este caso, para el gobierno tanto estatal y federal. Digamos que tienes un margen de 12 meses o ciertamente hay un periodo específico el cual tú tienes que hacer dicho trámite. Sí, mira, para los impuestos el gobierno te establece fechas en el cual tú tienes que comenzar, en el cual el gobierno dice a partir de esta fecha yo puedo recibir declaración de impuestos. Que en este caso sería Que a en partir de este enero o qué no, más. no, las declaraciones se comienzan a recibir para este año que vamos a hacer año 2023, que quiere decir que vamos a declarar periodo de enero al 31 de diciembre de 2023, todas las personas que tengan su revenue, que hayan llegado aquí a Canadá en este Sí. periodo. Entonces, el periodo para enviar declaraciones va a ser a partir del 19 de febrero. Ah, ok. A partir de esa fecha es que ya está habilitado en que todo mundo que se dedica a hacer impuestos podemos comenzar a hacerlos oficialmente y enviar ya las informaciones porque a partir de esa fecha todos los sistemas son actualizados porque el gobierno manda una nueva actualización precisamente porque, por ejemplo, ahorita yo estoy en una transición, estamos todos en una transición, todos los que hacemos impuestos, en que por ahora si un cliente viene y quiere hacer ya impuestos que ya tiene sus documentos, no podemos hacerlo porque por ahora desde el 26 de enero se cerró la fecha para poder tramitar cualquier otra declaración. Entonces, del 26 de enero al 18 está cerrado, no podemos enviar nada. Hasta el 19 de febrero es la fecha. Justo del 19 de febrero es fecha de que comenzamos. Pero la fecha límite para que no caigamos en multas, sí tenemos que pagar impuestos, por supuesto, es Sí. hasta el 30 de abril. Pero bueno, siempre hay muchas personas que no la hacen a tiempo. Nosotros podemos igual seguir haciendo los impuestos, pero lo ideal es que todas las personas hagan sus impuestos antes del 30 de abril de este año. O sea, interesante, ¿no? Por ejemplo, comentabas que cada caso es específico, todos son, pues, digamos, diferentes. No te puedes comparar uno con el otro, ciertamente, porque tu estatus viene siendo, en este caso, yo era estudiante, posteriormente pasé a ser trabajador y de tiempo completo, por decirlo así. Entonces, tengo que especificar ciertas declaraciones, ciertos puntos, los cuales, pues, a mí, por ser una persona particularmente estudiante internacional, como en este caso mencionabas que se ocupa como dichos documentos también por parte de la escuela, los cuales te ayudan también a complementar esa declaración, ¿no? Justamente yo me llegó un papel que es el revenue del trabajo. Cuando tú trabajas, te llega un papel por parte de la empresa que se llama, Ese es es, el, ese es el T4 y es el Releve T4. 1. Ah, ok. Que Sí, es por parte de la compañía donde trabajas, exact, si eres empleado, ¿no? exactamente. Bueno, mira, sí, dependiendo del perfil de cada uno, pero precisamente si todas las personas que han trabajado declarado en una compañía,
todas las compañías están en la obligación de entregar a las personas que han trabajado el T4, que ese sirve para hacer su declaración de Canadá, y el Relevé 1, que es el que sirve para hacer la declaración de Quebec. Entregan esos documentos porque es el resumen de lo que ellos te han pagado durante el año y también las retenciones que tú has tenido sobre tu salario, lo cual viene allí en una casilla específica, los impuestos que te han descontado y que eso pues vamos en la manera que vamos a hacer los impuestos, a tratar de que podamos obtener una devolución sobre lo que se hace, porque la idea es que cuando las personas están trabajando declarado, hay tablas específicas que se tienen para el cálculo de impuestos, en lo cual hay retenciones también que hacen las compañías, a manera que la idea es que cuando te hacen tu descuento, te hacen un descuento de impuesto que al final del año eso salga que tú no tengas que pagar impuestos. O sea, ya van descuentos, unas tablas específicas, si tu salario es X, tu descuento mensual o cada 2 semanas va a ser en relación a lo que tú estás ganando. A manera que al final del año, cuando ya se vayan a hacer tus impuestos, quiere decir que cuando se haga no hay un monto que tengas que pagar. Entonces, toda persona que trabaja le tienen que entregar ese documento. Ahora, las personas que estuvieron en chômage, por ejemplo, le tienen que dar un T4E. Hay diferentes números de formularios que son para específicos. Por ejemplo, cuando las personas son estudiantes internacionales, les entregan el T2202 y el Relevé 8. Eso, por lo general, las universidades, el CEIEP, donde estás estudiando, te lo tienen que dar por estas fechas. Ya por febrero comienzan a dar todos los documentos. Sí. Pero en algunas ocasiones tú tienes que pedirlos. Porque, por ejemplo, yo he tenido mis clientes de ciertos CEIEP que resulta que el CEIEP no les ha entregado el Relevé si no lo piden. Entonces, no me dijeron que hay que pedirlo. Entonces, yo ahora a mis clientes, acuérdense el año pasado que hay que pedir este documento. Ajá. Porque si tú no lo pides, el CEIEP no te lo da. Entonces, pero realmente es una responsabilidad, una obligación del lugar donde estudias que te debe dar este documento. Ahora, si estudias la francización y también eres estudiante y te dan una subvención, que no es mucho, pero te dan 360, un aproximado por estudiar la francización, también el gobierno te manda un documento que es un T4A, en el cual te manda el resumen de todo lo que te enviaron en el año o en el tiempo que tú estudiaste la francización. Sí. Entonces, todo ese tipo de documento, por ejemplo, si tuviste algún accidente y resulta que tuviste que estar incapacitado porque no pudiste trabajar. Entonces existe la CNESST, que es la que se encarga de velar, como el Ministerio de Trabajo, que es el que se encarga de velar por los derechos de los empleados. Y si tuviste un accidente de trabajo, pues son ellos los que te pagan un salario. Y también al final del año, ellos también envían un documento en el cual dicen cuánto es el monto que te mandaron porque tú estuviste indemnizado por una enfermedad, por un accidente. Entonces, si estuviste en la ayuda social, también te mandan un documento específico por la ayuda social. Entonces, por cada tipo de trabajo, por cada tipo de perfil, si las personas tienen hijos menores de edad que van a la guardería, existe un documento que les entrega la guardería. A veces también las personas pueden pedir una guardería anticipada, se llama, para las personas que tienen hijos pequeños y a veces les tienen que ponerlos en una guardería privada. Sí. Por lo general, una guardería vale entre $40 a $50 diarios. Entonces, por lo general, las personas que ya tienen sus requisitos indispensables que pueden aplicar, porque obvio para cada tipo de trámite hay requisitos a cumplir. Entonces, si ellos cumplen los requisitos, piden la ayuda anticipada y el gobierno de Quebec, porque eso lo hace Quebec. Esas son ayudas que hay diferentes ayudas que da el gobierno. Hay unas que solo es Canadá y hay otras ayudas que da que son específicas de Quebec, como la ayuda del logement, que se le llama, que es una ayuda para pagar el apartamento. Esa te pueden mandar hasta 170 mensual. Que sí existe, o sea, es verídica, ¿no? Porque claro. Yo platiqué ciertamente con un amigo, con el Luchito Pelón, que le mandó un abrazo al viejo, que él también comentaba sobre ese beneficio, ¿no? Que ciertas personas quieren tener. Desconozco un poco los requisitos, pero sí sí está sobre la mesa, sobre la baraja de las opciones de las ayudas quebequenses, ¿no? Exactamente, la ayuda, sí, porque eso es específico. Mira, en cuanto a lo que es para el apartamento, hay 2 ayudas que te da el gobierno de Quebec. Una ayuda se le llama el crédito de solidaridad, que ese crédito te lo dan, si eres estudiante internacional, te lo dan hasta que tú cumples 18 meses de estar acá. Ah, okay. Si eres demandante de asilo, te lo comienzan a dar a partir de la fecha que eres aceptado.
Sí. Entonces, te comienzan a dar un estimado. ¿Cuál es el requisito indispensable? Eso es lo que te acabo de decir, son 2 requisitos. Y el otro es que tengas un contrato de arrendamiento, en el cual tú aparezcas en el contrato de arrendamiento y entonces te entrega al final del año, cuando tú haces tus impuestos, yo te solicito que me des, se llama Relevé 31, que ese documento te lo da el propietario, en el cual el propietario confirma que tú tienes un contrato de arrendamiento con él. Ahí sale tu nombre y hay unos códigos que él mismo manda al gobierno en el cual certifica que tú tienes un contrato con él. Entonces hay un cruce de información cuando se hacen los impuestos, porque el código que te da del Relevé 31, ese es el que se incluye en tu declaración de impuestos. Ese es el que te va a dar derecho. Si eres solamente tú que estás en el contrato, te va a dar derecho por lo menos a unos $70 mensuales. Ok. Si tú no tienes un contrato de arrendamiento, también tienes derecho a recibir esta ayuda de solidaridad. Pero, ¿qué va a pasar? Que te van a mandar $74 cada 3 meses. Entonces, si tú tienes un contrato, te lo mandan mensual. Y si no tienes, igual tienes derecho, pero te lo mandan cada 3 meses. Esa es una que tiene que ver con el apartamento. La segunda es la que te mencionaba antes, que esa es una ayuda, se le llama de logement, que te la pueden mandar cada mes y esa puede ser de 100, 150 y 170 al máximo que te mandan. Hay ciertas características, ciertos requisitos también a cumplir. El requisito indispensable es que tiene que haber un bebé menor de edad. Ok. Menor de edad hasta 18 años. O sea, puede ser desde 0 años a un mes hasta 18 años. Ese es menor de edad acá. Entonces, el requisito indispensable es tener un hijo menor de edad. El segundo requisito puede ser que sea monoparental, que quiere decir solo sea una con mamá o solo con papá, o en pareja. Y ese es el segundo. El tercero es el revenue. Si una persona ganó, si el grupo familiar tiene más de $43,000, no puede aplicar esa ayuda. Pero si las personas tienen un revenue de $32,000, pueden aplicar esa ayuda. Entonces hay como requisitos y ya luego, ¿cuánto es lo que establecen? Si le mandan 100, se le mandan 150, se le mandan 170, ahí es Revenue Quebec que lo decide, pero es un monto mensual. Y esa ayuda va de octubre a septiembre. Quiere decir que ahora se aplicó en el mes de septiembre del año pasado, las personas aplicaron a esa ayuda para comenzarla a recibir a partir de octubre. Bueno, yo te digo, yo soy una persona que soy beneficiaria de eso por Sí. ahora. Entonces, yo apliqué, hice mi aplicación en su momento, la hice en septiembre, me llegó un formulario, hay que cumplir, hay que pedir información del propietario, te piden ciertas informaciones específicas que hay que hacer en esos formularios. Yo también hago eso, porque aparte de hacer impuestos, trato de ayudar a la gente, si hay que hacer, por ejemplo, las alocaciones familiares, no es un tema de impuestos, pero también hago ese servicio, hago las alocaciones que son como las ayudas que van a recibir ya por sus hijos cuando cumplen requisitos para tener esas ayudas. Hago la parte de locación. Entonces, se llenan esos formularios. Yo, como te digo, lo pedí y me lo comenzaron a dar a partir de octubre, me lo aprobaron y te dicen, usted tiene derecho desde octubre de 2023 a septiembre de 2024. Ajá. Ese que te digo, y te lo mandan así mensual. Entonces, son, como te digo, relacionadas a un apartamento, son 2 ayudas que el gobierno te puede dar. Sí, no, interesante, ¿no? Y comentabas el detalle eso de cuando estás en pareja monoparental, que ahí como que se juntan dichas declaraciones automáticamente. Por ejemplo, yo estoy en pareja, una persona X, se juntan, se casan o viven de unión libre. ¿Cómo es ahí el detalle de que tú por fuerza moral tienes que decir de que estás pues en pareja y automáticamente se juntan los impuestos? Tiene un mayor beneficio, me imagino, al momento de fusionar eso, pues esas declaraciones e indicar de que pues están en pareja, por decirlo así, o cómo el gobierno te hace la pregunta o va indagando un poco más para que tú ciertamente des los detalles. Sí, mira, eso es bien importante porque en la parte de para impuestos, existe, si estás en pareja, si estás casado o estás en unión libre, para el gobierno digamos, lo ven de la misma forma, es que estás en pareja. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si, por ejemplo, yo reporté en el año 2022 que yo estaba soltera, pero en el 2023 me casé, entonces, si yo me casé, significa que a partir de la fecha que yo me casé, a partir de esa fecha yo ya estoy en pareja. Cuando Ok. me caso. Ahora bien, ahora vamos con la otra situación. En el caso de que yo durante el 2023 decidí estar en unión libre. Si estoy en unión libre,
el gobierno, según sus estudios que tiene, cuando una pareja se junta, a partir del día que se junta hasta el mes 13, hasta partir del mes 13 ya son considerados en unión libre, en pareja, para impuestos. O sea, que quiere decir que si yo estuve el 2022 soltera, pero a partir de junio del 2023 ya estoy en pareja, entonces yo, sí, yo estoy en pareja, pero 2023 todavía no tengo 13 meses de estar con mi pareja, entonces yo voy a hacer 2023 mi declaración sola y él lo va a hacer solo. El siguiente año sí ya nos corresponde porque vamos a tener ya 13 meses de estar juntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta el 2025 yo tendría que hacer ya mi declaración junto con él. En cambio, si me caso, eso es automático. Cuando te casas, sí, tienes que hacerlo a partir del año que te casas, tienes que hacer la declaración junto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando haces una declaración junto? Las informaciones van entrelazadas. No quiere decir que por hacerlo juntos voy a hacer solo una declaración para los dos. No, cada uno tiene su declaración. Porque si el hombre trabajó, la mujer trabajó o la pareja trabajó, como sean en pareja, si ambos trabajaron, cada uno tuvo sus descuentos, cada uno tuvo sus gastos, a cada uno hacemos su declaración. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si hay hijos, es la más difícil, es la más fuerte la diferencia cuando hay hijos. Cuando lo hacemos juntas y no hay hijos, solo son ciertas ayudas que ahora, por decirte algo, en el caso de la TPS, tú recibes TPS ¿te acuerdas que hicimos un formulario cada 3 meses, cada ¿no? 3 meses? Sí. Esa es una ayuda que la hacemos y esa se le hace a todo mundo que hace sus impuestos. Hay que hacer un formulario para pedirlo la primera vez, te mandan un retroactivo y luego tú sigues recibiendo cada 3 meses según tu revenue. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando tú eres soltero te mandan una cantidad a ti. Pero cuando eres pareja ya no te mandan uno para tu pareja y uno para ti. Ya cuando estás en pareja te mandan uno por grupo familiar. Y el gobierno decide a quién se lo envía. Si se lo envía a cuál de las dos personas que son en pareja, les mandan la ayuda. Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora, la solidaridad, por ejemplo, que es la que también con impuesto, si los revenue no es tan alto entre los dos, ahora, ¿qué pasa? Que el revenue se suma uno solo para esos cálculos. O sea, tú tienes tu revenue, la pareja tiene tu revenue, pero juntos llegaron a $60,000. Si juntos llegaron a $60,000, no tienen derecho ya a la TPS. Si juntos llegaron a $45,000, todavía tienen derecho a un poquito, pero tienen derecho. Pero más de eso, entre los dos, ya no tienen derecho. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando hay hijos, ahí a veces donde hay un poquito más de afectación, porque cuando hay hijos, la ayuda por los hijos disminuye en función del revenue juntos. Entonces, por ejemplo, es una gran diferencia como yo como monoparental, que tengo mi revenue, entonces tengo hasta montos máximos porque soy sola o un papá es solo también, entonces le dan las ayudas máximas. Pero si estás en pareja, ¿qué pasa? Si estás en pareja, si uno hizo 30,000, el otro hizo 40,000, hace 70. Si el otro hace, por ejemplo, 70 y el otro hizo 40, hace 110. Ok, entonces vas a llegar, después de $75,000, las alocaciones bajan. No quiere decir que no te las dan, porque todavía a un revenue de $100,000 todavía te mandan algo de alocación. Sí, eres considerado. Es considerado, o sea, el gobierno es en base al revenue que hagan juntos, o sea, esa es la diferencia muy grande cuando digamos que una persona es monoparental y deciden casarse o deciden estar en unión libre, más que todo eso lo que hace la gran diferencia porque para el cálculo de sus alocaciones por cada hijo que tiene es en base al revenue que hacen los dos juntos. Ok. Y que pues ahí depende mucho, ¿no? De ahí parte el sentido de, pues, de mirar más o menos qué tipo de beneficios o calcularle cuál sería la cantidad también aproximada y así a partir de ahí pues ir calculando, ¿no? Haciéndote como una estructuración, una idealización de esto podría tener o más o menos ya planificando bien. Por ejemplo, me acuerdo que en Estados Unidos ahí ciertamente podrías meter dependes o tener un poquito de jugabilidad. Aquí no se puede, ¿no? Aquí no puedes meter dependes, tienen que estar dentro del país. En este caso, si tienes hijos o si tienes esposo fuera de este lugar, de Canadá, automáticamente no aplica o ciertamente sí es considerable. Bueno, mira, hay dos situaciones. Fíjate que cuando, por ejemplo, tú estás aquí en el país y tu pareja está fuera del país, entonces en Canadá
te permite que tú la puedas poner a cargo a esta persona. Solo a tu pareja, no a tus hijos. Si tú tienes hijos en el país, no se puede. O sea, solo puedes poner a tu pareja. Pero tenemos que tener documentado que tú le mandas por lo menos $3,500 al año a esta persona. O sea, si tú le enviaste, Canadá te permite que tú pongas como a cargo a esta persona. ¿Qué quiere decir que la pones a cargo? Que Canadá te va a dar el derecho de utilizar el monto base que es exento de impuestos. Que para el año 2023 el monto exento de impuestos es en Canadá $15,000. Todas las personas que ganen menos de $15,000, si en algún momento trabajaron y les descontaron impuestos, todo lo que le han descontado se les va a devolver porque hasta 15,000 es exento. En Quebec son 17,183. O sea, quien ganó menos de $17,000, lo que le han descontado, les van a hacer la devolución de los impuestos. Entonces, si esta persona, imagínate, en Canadá ganó, por decirte, $40,000 y su base es 15,000, le quedan 25,000. Pero como le mandó plata a su pareja, que está fuera del país, le dan derecho a que utilice otros 15,000. Entonces quiere decir que entre los dos hace 30. Y si había hecho 40, quiere decir que va a reportar solamente para como pagar impuestos $10,000. Ok. Entonces, eso hace una diferencia si tienes alguien, ahí se lo puedes utilizar. Ahora, si tu declaración es solo como empleado, por ejemplo, yo soy empleada y estoy en una compañía, me descuentan todos los meses, tengo esto, tengo lo otro. Entonces viene mi cliente, igual me pregunta, ¿puedo poner el gasto de la tarjeta Opus? ¿Puedo poner si compré algunos libros, si compré esto, si compré lo otro? Entonces realmente no se puede. No se puede hacer ese tipo de deducción. No se puede porque, ¿qué pasa? Cuando eres empleado, no puedes hacerte uso de cualquier otro descuento, solamente lo que está descontado en tu declaración, en tu talón de pago. Así es. Pero ¿qué pasa? Si tú trabajas, pero estás dentro de la figura autónomo, el autónomo es un mundo muy grande, en el cual, por decirte, yo soy autónoma, ofrezco mis servicios contables de impuestos y también soy empleada. Estoy empleada en una oficina, entonces trabajo como técnica en contable, hago X días de trabajo a la semana, me van a dar un T4 por lo que he trabajado, pero también yo tengo mis ingresos propios de lo que yo trabajo. Yo trabajo en mi casa, tengo una oficina en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí puedo meter gastos, porque yo estoy haciendo una actividad económica que me va a generar un ingreso y sobre ese ingreso yo puedo colocar, como por ejemplo, trabajo en mi casa, puedo poner una parte de mi alquiler, puedo poner una parte de la energía, puedo poner una parte del internet, puedo poner parte de la gasolina que gastó el carro, puedo poner lo que pagué de inmatriculación del carro, El teléfono puedo también. poner el teléfono, puedo ponerle seguro del carro. Entonces hay otros gastos que puedo colocar porque la actividad que estoy haciendo como autónoma me permite que yo pueda ingresar esos gastos. Entonces, por eso hay que ver, si solo soy empleada, olvídate, no puedo ingresar cualquier otro tipo Ningún de... tipo de deducción. No puedo. Pero si soy autónoma, así como yo, como te digo, me dedico a esto, pero por ejemplo, a personas que se dedican, asesorías, abogados, si es que es modelo, si que hace aquí, que es cosmetóloga, pero trabaja autónoma, ok, es cosmetóloga. ¿Qué es lo que una cosmetóloga puede utilizar? Productos, ok, sus productos los podemos deducir. ¿Qué más? Ella va a utilizar el bus porque no tiene carro, ok, la Opus. ¿Qué más puede utilizar? Ella a veces hace su trabajo en la casa y también tiene que trabajar en un salón. Entonces, dependiendo a lo que te dedicas, yo así voy a buscarle qué tipo de gastos podemos incluirle. Pero definitivamente tienes que tener una actividad que te genere un ingreso para tú poder poner gastos que te compensen y te puedan bajar esa base para el pago de impuestos. A otra cosa, y si eres, por ejemplo, si eres una persona que tiene las dos actividades en tu caso, eres autoempleada y también trabajas como colaboradora en una compañía. En este caso, las deducciones de tu empresa, de tu organización particular, te ayudan también para tipo estimular otras deducciones o posiblemente al trabajo que tú estás laborando dentro de la compañía en la que eres colaboradora, o simplemente ya son caminos muy paralelos, o sea, no se mezclan,
No es porque, por ejemplo, que digas tú, tengo mi oficina, tengo mi negocio particular, mi oficina, y pues también a base de esto me puede ayudar para ciertamente poder decir de que a tener un tipo de deducción al otro trabajo que soy empleado. Ujú. Ciertamente no se pueden mezclar, no se puede hacer nada, son paralelos, o sea, no No, hay una forma de decir, bueno, ciertamente se cruzan y obviamente los servicios de transporte también se necesitan al momento de trasladarme a mi trabajo formal, por ujú, decirlo así, ¿no? ujú. Pero no, son No. paralelos, No, son dif- son independientes. O sea, Ajá, yo puedo tener una, dos, tres fuentes de ingreso y sí, cada una la voy a ver independiente. ok, ¿Qué es lo que sí puede existir, que puedes tener uso de gastos? Es cuando, en el caso, por ejemplo, yo trabajo dentro de mi compañía, pero me toca hacer teletrabajo. ok, Entonces, si me toca hacer teletrabajo, quiere decir que yo voy a trabajar desde mi casa. sí, Ahora, yo de por sí ya trabajo desde mi casa porque soy autónoma y hago mis cosas, pero yo tengo 2 o 3 días que voy a trabajar para la oficina. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese sentido, sí puedo tener unas deducciones, pero para tener deducciones, yo debo tener un documento que la compañía me tiene que dar. Se llama que es un T22000 ok, y un TP64. Ese formulario, la compañía me lo tiene que firmar y decir que yo durante el año yo hice teletrabajo, que hice por lo menos 2 o 3 días a la semana. ah, ok, Entonces, cuando me dan ese formulario, ok, yo lo puedo dar y lo doy en mis impuestos. Mire, yo trabajo, tengo T4, tengo esto, pero también yo trabajo desde mi casa. Entonces ahí, en ese sentido, el gobierno te permite, tanto Canadá como Quebec, te permite que tú ingreses una proporción. Tú dices, de mi casa el 100%, yo utilizo un 15% de mi apartamento para tener mi escritorio, para tener mis cosas, para trabajar. sí, Entonces utilizo un 15%, ¿qué es lo que quiere decir? Y hay gastos específicos que te permiten. No es que vas a poner cualquier gasto que se te ocurra, sino que es, ok, trabajas desde la casa, ¿qué tienes derecho? Tienes derecho una parte del alquiler, tienes derecho el internet, tienes derecho el teléfono, tienes derecho limpieza, porque podemos decir que hay que poner para limpiar la casa, ¿no? Se puede poner sí, limpieza. sí, Entonces, son cosas específicas, pero sí las puedes colocar y con eso, ¿qué pasa? Con eso logramos tener una buena base para que la persona pueda disminuir la base imponible y poder obtener más devolución. O sea, yo se los hago es porque eso sí, dentro de tus impuestos eso es un apartado que se hace un formulario aparte, porque es específico. Hay un formulario que te da el gobierno. Ahí sí se puede hacer. Entonces, por decirte, si en mi caso, que es así, yo he hecho teletrabajo, yo soy autónoma y yo tengo trabajo en compañía. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder, por decirte, el alquiler, yo lo voy a poner una parte con mis impuestos, con mis ingresos, que son como autónoma, pero puedo poner otro pequeño porcentaje, porque también lo hice. De los 5 días a la semana, utilicé, por decirte, 2 para una cosa y 2 para el otro. Entonces, yo puedo hacer eso, pero debo tener ese formulario. Si yo no lo tengo, no puedo hacerlo. sí, ciertamente también una vez me acuerdo hablando de eso, el tema autónomo, de ser autoempleado. Y una vez yo estaba trabajando por una compañía, no fue mucho tiempo, pero conocí a un argentino que era un chofer de camiones y él mencionaba que trabajaba dentro de esa organización, pero él no estaba como organizado como un colaborador, sino que él cobraba por empleo servicio, como trabajo servicio. Entonces, no, yo estoy dentro de la compañía, pero en sí mi función es como que yo le hago cheque factura y así es como si yo fuera, tengo mi propia compañía, pero estoy dentro de la organización. Muchas veces también así, no, creo que es el único caso que me ha tocado y sí me voló la cabeza, me hizo pensar de que, bueno, es otra modalidad que también depende también de la compañía, la empresa se puede prestar o puede ser accesible en ese sentido, ¿no? Ya dependiendo también del trabajo, pero pues también es como una opción también en sí, parte de la baraja que muchas veces dices, bueno, haces un trato ya más personal y que dices, bueno, yo más que nada tengo este servicio y puedo estar dentro de esta organización, pero pues quiero continuar con ese trabajo o con esa sintonía como tipo autónomo, ¿no? Sí, si realmente eso se hace, obvio que también para la compañía es una ventaja. Sí, Porque, también. porque ¿qué pasa? Sí, claro, o sea, es una ventaja en el sentido de que no tiene que pagar tus prestaciones.
O sea, si no Sí, estás dentro de una nómina, ese es un gasto que se lo guarda y no paga por ti. Aparte que tú no estás aportando a tus rentas de Quebec, que se le llama acá, que es para tu pensión, y no estás aportando para otros beneficios que puedas tener. Entonces, obvio que la compañía, yo me he encontrado mucho, que realmente últimamente a la gente la quieren contratar más como una figura de autónomo. ah, ok, El en por serio. qué, claro, porque ¿qué pasa? Cuando te contratan de autónomo, la compañía no tiene ninguna responsabilidad contigo. Tú, como persona contratada, tienes que pagar esos impuestos al final del año. ¿Qué quiere decir? Al principio la gente piensa que, ok, me dicen que tengo que me inscriba como autónomo y me van a dar contratos y me van a dar y yo tengo que dar una factura. O sea, ¿qué es lo primero que comienzas a hacer? Si tú ganas más de $30,000 al año como autónomo, obligatorio tienes que comenzar a pagar un tax adicional, que son los taxes de TPS y TVQ, que son los dos impuestos que se pagan aquí en la provincia. Entonces, te obligan a que te inscribas para que le des una factura. Ahí le tienes que dar, ¿qué? Un 15% que tú tienes que estar pagando. Ok, ahora, después, eso que has tenido no quiere decir que porque pagues ese TPS y TVQ cada 3 meses, no vas a pagar el impuesto anual. No, eso doble. Tienes que pagar también el impuesto anual. O sea, no te libras. Entonces, realmente, cuando la compañía te contrata como autónomo, o sea, que es una compañía que si yo misma decido hacerlo, yo sé, no hay problema. Sí, Pero ¿qué es lo que pasa? Y con lo que yo me he encontrado es que cuando una persona trabaja de autónomo, a veces no tiene bien claro cuál es lo que le va a traer al final del año cuando hagamos sus impuestos. Porque, ¿qué pasa? Si a mí me contratan y me dicen, me van a pagar $1,500 a la semana o $1,000 a la semana, ah, chévere, recibí $1,500 en mi sí. cuenta, me dieron un cheque, ya, todo Libre todo, chévere, ¿no? está, Ujú. no me descuentan nada, ajá, ok, chévere. Ahora, ¿qué pasa? Final de año, cuánto gané? Llegué, por decirte, a $50,000. Ok, llegué a $50,000. En teoría tienes que pagar un 30% de $50,000. ¿Cuánto es? Sí, pues ya es Es una una buena nota, plata. ¿Y sí. qué pasa? Y pregúntale si el cliente ha guardado esa plata para pagar impuestos. Sí. No la ha guardado No. porque no hay esa cultura, ¿sabes? No hay esa cultura de que la gente debe entender que cuando es autónomo, yo soy responsable de pagar mis impuestos. La compañía que me está contratando no va a pagar mis impuestos, no me va a hacer retenciones, no tengo ningún derecho de ir a chomás, no tengo derecho si tengo un accidente, no estoy cubierto con nada. Yo soy responsable de todo lo que me pase. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, tienes que guardar ese 30% para pagar impuestos. Obvio que si haces compras, por ejemplo, si me dedico a hacer limpieza, yo tengo que comprar productos para hacer mis servicios. Sí, Tengo que hacer claro. ciertas cosas. A lo mejor, si me pagaron 1,500, pero en gastos tengo 500, ok, son $1,000. Quiere decir que los impuestos de trimestrales voy a pagar impuestos solo sobre $1,000. Pero el hecho que yo pagué sobre estos ya $1,000 al trimestre no quiere decir que sobre esos $1,000 yo no tengo que pagar mi impuesto anual. O sea, no me limita porque son dos impuestos separados que tengo que pagar. O sea, que este TPS y TVQ no quiere decir que, ya pagué este, o sea, que al final terminas pagando un 45%, el 30% que es anual, más el 15% que es cada 3 meses. Sí, no, que es otro de los factores, ¿no? Que si no te confías, porque muchas veces uno pues se deja ir de pique cuando dice, ok, voy a agarrar todo el dinero libre y prácticamente pues te lo vendes muy bonito, ¿no? Es que está chido también por ese lado decir, recaudar así sin ningún tipo de descuento, pero pues ciertamente es la obligación, o sea, el Sí. gobierno te da un cierto lapso, un margen de tolerancia para poder tú entregar todas las declaraciones. Hablando de, si, por ejemplo, ok, se te pasó este año, pero el siguiente año a lo mejor te cae pues el llamado, la carta de decir, hey, pues repórtate, o ciertamente cómo es ahí, cómo lo maneja normalmente el nivel preventivo por parte del gobierno. Sí, mira, realmente ellos establecen las fechas límites. Sí, Las fechas límites te dicen que si tú eres un trabajador, estás en ayuda o cualquier sea tu situación, todo mundo tiene fecha hasta el 30 de abril de cada año. Es que tú tienes que presentar los impuestos. Hasta esa fecha es. ok, Si eres autónomo, tienes hasta el 15 de junio de cada año. Pero ¿qué pasa? En mi caso particular, yo trato de hacerle a mi gente sus impuestos siempre antes del 30 de abril. ¿Por qué? Porque para autónomo te dice, usted tiene hasta el 15 de junio para presentarlo, pero
si tiene un monto a pagar, tiene que hacerlo antes del 30 de abril. Por lo general, un autónomo siempre va a pagar. Sí, o Un sea, autónomo siempre va a pagar, un autónomo casi que siempre va a pagar. sí paga. O sea, porque uno se crea la idea o la narrativa de que ciertamente el sistema te beneficia más como autónomo y que te deslinda de ciertos pagos al final de las declaraciones. Por ejemplo, te iba a preguntar, bueno, si estabas hablando de que las deducciones no son aptas 100% viables para una persona que es empleada por parte de una empresa, porque dices, bueno, o sea, si tienes un buen salario, dices, pues, ¿y qué vas a hacer si estás soltero y todo en este caso? Digo, ¿qué deducciones puedo meter? Entonces te toca, o sea, es más probable que te toque pagar como autónomo o ciertamente si eres colaborador. Ajá. Porque pues también está un poco rígida el asunto, ¿no? Para el empleado también, ¿no? Sí, 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 no, claro. Mira, yo como te digo, te hablo igual, mi caso particular, que yo soy empleada y estoy con mi parte autónoma. ¿Cuál es lo que realmente como autónomo tú tienes que ser consciente? O sea, tienes que ser consciente que debes ir guardando una parte para pagarle impuestos. O sea, eso es indispensable. O sea, y al momento que tú hagas cualquier contratación, también tienes que considerarlo. Porque, por ejemplo, algunas veces la persona te dice, mire, yo te voy a contratar, pero te voy a pagar, por decirte, $20. Sí. Ok, ajá, vengo yo y digo $20, sí, menos el 30%, ¿cuánto me queda? O sea que me van a pagar ahí por el $17 la hora, considerándolo. Pero a veces la gente también lo ve, pues yo necesito la plata ahorita, ¿no? Voy a trabajar y después me voy a organizar para pagar los impuestos. Sí, claro. Entonces, realmente te digo de que la figura autónoma funciona también muy bien porque uno es su propio jefe, pues te puedes organizar en tu tiempo. O sea, hay muchas ventajas. Realmente es el que nada más, el que es autónomo tiene que culturizarse, tiene que estar consciente de que yo soy responsable de pagar mis impuestos y que debo de guardar una parte porque no necesariamente eh, si no llego, por ejemplo, a los $17,000 en Quebec, porque en la parte de autónomo, Quebec es el que es más fuerte para el cálculo del impuesto. Sí. Canadá te da derecho a que tengas ese margen de deducción de los $15,000 y eso. Quebec no. Quebec en la parte autónomo incluso te hace que tú pagues las rentas de Quebec, que es la parte de que te digo de pensión, obligatoriamente te lo agregan en tu declaración. Sobre todo el Ok. revenue que hayas tenido como autónomo, te hacen un cálculo y te toman esa deducción. Entonces, como te digo, por lo general en Quebec siempre se paga. O sea, se paga a manera, por lo menos se buscan los gastos que tengas, como tú dices. Claro, los gastos los vamos a incluir, pero por lo general en Quebec siempre va a haber un monto, aunque sea pequeño, pero casi siempre vas a pagar. Entonces, por eso es que yo tomo en cuenta eso y yo les digo a mis clientes, ok, lo mejor es que lo hagamos con tiempo, hagámoslo en el 30. Si tienes hasta el 15 de junio, pero si tienes un valor a pagar, tienes que presentarlos el 30. Si no, ya tienes multa. Sí. Te cobran multa sobre el monto que tengas que pagar. Tengo una persona conocida que labora en una empresa, ciertamente es de procedencia extranjera, por decirlo así, los dueños son asiáticos, en este caso chinos, y dice que cada rato le caen auditorías. Cuando te cae ese tipo de servicio por parte del gobierno, ¿es una alerta roja ya o es de decir en qué caso, en qué tipo de situación te tienes que encontrar para ya que tengas esa atención, ¿no? Por parte del gobierno? Sí, En este mira, lo caso. que pasa es que realmente aquí existen ciertos servicios que son como mucho más monitoreados. Sí. Como por ejemplo, el que es limpieza es bastante monitoreado. Las agencias de empleo son bastante monitoreadas. Los restaurantes También. los restaurantes también son monitoreados. Entonces, por eso a veces Porque ahí tienen algún tipo de, pues, de criterio para decir que entran en este sector. lo que pasa es que O- como tienen diferentes permisos que tienen que tener. Entonces, ok, por ok. ejemplo, si estás en Entretien Ménager, que es la limpieza, es obligatorio que la compañía tiene que estar inscrito en el comité paritaire, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Este organismo es el que se encarga de velar porque la tasa de salario se las estén pagando adecuadamente. O sea, aquí, según el comité, si alguien trabaja en limpieza, tiene que ganar como mínimo 20.40. Eso es lo que tiene que ganar. Tú sabes que, bueno, el salario mínimo a nivel general son 15.25. Sí. Pero si tú trabajas en limpieza,
según esta organización, este sindicato que ve por los empleados que son en limpieza, porque se considera que es un trabajo mucho más fuerte, mucho más De alto delicado, riesgo. alto riesgo. Entonces dice, ok, el salario mínimo que le puedes pagar son 20.50. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos que te van y dicen, vamos a ir a verificar que es cierto que estas personas están pagando ese comité paritario por estas personas. ¿Y qué pasa? Comienzan a revisar y ahí se va la cadenita y comienzan a preguntarte, a revisar otras cosas, otras cosas, otras cosas. Entonces, es como te digo, como con las agencias de empleo también. Porque las agencias de empleo, antes se veía mucho que había, se escuchaba mucho que había mucho fraude con la parte de Sí. las agencias de empleo. Entonces, ahora que hizo el gobierno, ok, si una agencia de empleo quiere ponerla, le voy a exigir un monto de fianza, voy a exigir ciertos permisos, a manera que tampoco le voy a hacer tan fácil tener una agencia de empleo. Ajá, Porque ok. antes habían como requisitos que no eran tan difíciles. Ahora no, ahora hay más requisitos que cumplir, hay una fianza que hacer, hay un permiso que sacar. O sea, para cada situación hay diferencias. Entonces, si eres un restaurante, tienes que tener un permiso de salud, tienes que tener, si tienes en la CNSST, tienes que estar inscrito porque tienes que pagar esas retenciones para los empleados. Entonces, hay ciertas cosas que hacen que es raro, te voy a decir, que lleguen a un lugar y al empleado le pidan, por ejemplo, su permiso de trabajo, pero también puede pasar. Que incluso yo he escuchado que hasta hayan puesto multa a gente que tiene gente trabajando que no tienen permiso de trabajo. Sí. Que ya sabes que eso se da porque la gente contrata cash y eso es normal, porque todos los que llegamos aquí realmente necesitamos trabajar y necesitamos ver cómo salimos adelante y al principio te toca hacer lo que se necesita hacer para salir adelante, ¿no? Por ejemplo, hablando de agencias, es un punto muy interesante que yo siempre me he cuestionado. Ahorita como tengo rato ya tiempo que me alejé un poco de ese sector, de ese tipo de empleadores, pero cuando recién llegas, obviamente te inclinas ciertamente por este tipo de rubro en los cuales te ofrecen empleos. Y obviamente, pues, tanto como dices, hay ciertas agencias bien establecidas y hay otras que simplemente no están muy estructuradas. En este caso, por ejemplo, las empresas tienen pues esta irregularidad, ¿no? Que también han establecido que el gobierno mantenga ciertos estatutos más estrictos, más rígidos, que para el autónomo ya se puede complicar más actualmente desde un tiempo para acá, desde un corto lapso, ¿no? Ya se está haciendo como un poquito más rígido, más digamos, más estricto el asunto para hacer para montar tu propia compañía, ¿no? A base de este tipo de irregularidades, ¿no? Sí, es que mira, realmente a medida va avanzando el tiempo, a causa de algunas personas que a lo mejor no hacen bien los procesos, Sí, vienen a perjudicar a las que venimos hacia adelante, ¿no? sí, Porque a veces sí habían oportunidades, pero cuando ya, digamos, el gobierno vio que por aquí se está filtrando, es como te puedo decir, antes, pues gracias a Dios que muchos logramos pasar por ahí, como por ejemplo Roseanne Road, tú venías, pedías asilo y podías entrar por ahí, ahora ya lo cerraron, ya lo cerraron, sí. ahora la gente ya no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, hay momentos en que hay cosas que se tienen igual beneficios y se aprovechan de la situación. Entonces, también por eso también a veces salen perjudicadas otras personas. Realmente te digo que un trabajador autónomo, si hoy en día tú me dijeras, mira, Elsa, yo me quiero inscribir como autónomo, porque yo ahora el programa está con todo, ahora Sí, vamos y estamos sacando, ya tengo esto y lo demás, y yo ahora me dedico 100% a esto, y vamos y me voy a registrar como autónomo. Ok, ¿ah? Te registramos. Realmente el momento de hacer una inscripción no es mayor complicación. O sea, yo te voy a inscribir dependiendo a lo que te vayas a dedicar. Por ok. ejemplo, si viene quiere un camionero, por ejemplo, se va a inscribir, alguien de mudanzas se va a inscribir. Ah, ok, de mudanzas tiene que tener un camión cerrado para hacer las mudanzas, tiene que tener un permiso en transporte, o sea, dependiendo a lo que te vas a dedicar. Sí, Pero, por ejemplo, te digo yo, en mi parte autónoma, ok, yo voy a hacer servicios contables, me voy a inscribir, ok, me inscribo, pago los derechos, no se paga ni mucho para Quebec, lo que se le paga son $40 por los FRE. Más que todo, pagas un poco más, que son los servicios profesionales de las personas que contrates para hacerla, porque uno es el que tiene lo más fuerte de llenar todos los formularios y hacer toda la inscripción. Pero los FRE que se pagan a Quebec son $40 por ah, inscribirte como autónomo. Nada más, la primera parte. ¿Qué quieres hacer? Ok, tu servicio, lo ponemos, no hay problema. Luego viene la parte, te vas a inscribir para pagar TPS. Tú me dices, yo creo que voy a ganar voy a hacer unos 25, lo que tiene que ver de autónomo.
Ok, chévere, 25. No tienes por qué inscribirte a la TPS y TVQ, que es lo que te va a hacer pagar ese otro doble impuesto que hay que pagar. Pero si tú me dices, no, yo creo que voy a hacer unos 40,000. Ah, ok. Entonces, mira, si vas a hacer 40,000, de una vez te digo, inscribámonos a TPS y TVQ. ¿Por qué? Así vos vas a poder utilizar, por ejemplo, si tú tienes reuniones con tus clientes, que a lo mejor tuviste una reunión de trabajo, pediste una comida, podemos descontar comida, podemos descontar que lo del bus, podemos descontar publicidad, podemos descontar que estás haciendo dominios, podemos descontar cualquier tipo de gasto que está relacionado, ¿ok? Se puede hacer. Sí. Pero si tú me dices que vas a tener más de 40, pero si tú me dices que no, porque voy a tener ese otro trabajo, entonces, ok, si no tienes eso, no te inscribas. ¿Para qué te vas a inscribir en eso? Aparte que te vas a meter a otra parte, pagar más impuestos, entonces yo, dependiendo del perfil tuyo, te digo, no, mejor no lo hagamos, dejémoslo así y esperemos en que el momento, si en el momento pensamos que sí vas a superar más, en ese momento inscribámonos. Entonces, va a depender de cómo. Entonces, lo que yo te digo que lo que sí es más difícil en cuanto a requisitos es dependiendo a qué te vas a dedicar. Eso sí, es independiente. O sea, a qué te vas a dedicar, así es como requisitos indispensables que te van a exigir y permisos que te van a exigir. Ahora, en cuestión de agencia, ¿qué pasa? Las agencias son contratadas por un ente principal. Y la agencia es un intermediario para conseguir a las personas para trabajar por la empresa. Entonces, obvio que la agencia va a cobrar una buena plata y a ti como empleado te va a pagar, por decirte, $17 o 18, te va a decir, mira, te voy a pagar 18, pero es declarado. O te voy a pagar lo mínimo, que es 15 y es declarado. O sea, realmente al final te vienen quedando $13 libres con todos los descuentos que te van a hacer. Sí. Si te pagan el mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te contratan, y qué es lo que pasaba antes mucho con las agencias de empleo, que te contrataban, que te daban trabajo, que te hacían tus talones de pago, que te hacían todos, y al final no mandaban a pagar tus retenciones. ¿Qué pasaba entonces si no pagan tus retenciones? Porque cuando te hacen tus descuentos, las compañías tienen responsabilidad, dependiendo la periodicidad, mandan a pagar tus descuentos cada mes o lo mandan a pagar cada 3 meses, dependiendo cómo sea la periodicidad que la compañía tenga. Pero hay muchas veces que las compañías nos mandan a reportar eso. Ok, no lo mandaron. Segundo, cuando es anual, tú muy bien dijiste que tienes tu T4, que el T4 de tu compañía ha cumplido con la obligación de entregarte un T4. Sí, Pero a efecto. veces, pero a veces hay compañías que tienes que estar pidiéndole, ya está mi T4, no te dan el T4. Y a veces, ¿qué hacen? Te hacen el T4, pero no hacen la siguiente parte del T4, porque una parte es hacerlo y la otra parte es enviarlo al gobierno, porque la compañía debe enviarlo. También debe reportarlo. Debe reportarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago tus impuestos, yo ingreso los datos, vemos acá, veo toda tu resolución, veo todo lo que corresponde a tus gastos y todo. Y digo, ok, ya revisamos, hicimos esto, estamos de acuerdo, me firmas y todo, lo enviamos, listo. Luego viene la etapa que el gobierno dice, ok, Elsa envió esta declaración de un cliente con su número de autorización, lo que sea. Y viene el gobierno, verifica con los documentos porque ellos tienen que tener el T4 que yo hice en su sistema. Entonces ellos ven el T4 y dicen, ok, T4 sí, está. Lo mandó la compañía, lo mandó. Entonces, ¿qué me pasó con un cliente? Hace poco me pasó con un cliente que yo casi no había visto esto. Y el gobierno de Canadá, pero yo sé que lo mandaron a pedir porque logramos obtener un buen reembolso. Entonces, pero tenía derecho. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando fueron a hacer esa etapa que te digo de verificación, el T4 no está. ¿No lo habían enviado a la compañía? La compañía no lo ha enviado. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? El cliente me llama, me dice, me está pidiendo. Entonces, mira, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Canadá? Le mandó una carta y le dijo, necesito que me mande la copia de los T4, que me mande el nombre y número de teléfono de la persona de la compañía que la contrató. Entonces, ahorita eso está en revisión. Entonces, como te digo, o sea, las compañías a veces cometen también esos errores que no mandan los T4, o sea, te lo dan y no lo mandan al gobierno. Sí, justamente, por ejemplo, a mí me tocó aplicar ciertamente al SUMACH, que es el seguro de desempleado. Ciertamente duré casi un mes por la baja producción de las compañías. Muchas veces pues te mandan y es otro de los beneficios que ya me tocó experimentar, ¿no? O sea, y
Cuando yo apliqué, me acuerdo que le pregunté a la decana de Service, cuando estaba llenando el formulario y toda esa onda, que te piden un documento que es el Relevant o De Ampla, Employer. Sí, el releve de Ampla. sí. Entonces yo dije, ¿cómo lo consigo? No, me dice, el gobierno se contacta con la empresa que tú registraste y ellos automáticamente tienen el contacto con ellos y ellos le hacen enviar el papel. Tú no haces nada prácticamente. Fue cuando dije, bueno, o sea, ciertamente ellos sí tienen contacto con las organizaciones y se encargan de verificar que todo concuerde, que haya un match. Y en dado caso, si ocupan el papel que yo necesité para aplicar el seguro al seguro, ellos lo consiguieron por mí, yo no me tuvo, no muevo las manos, simplemente ellos, la compañía, y automáticamente me di cuenta que se lo enviaron porque también me lo enviaron a mí por correo. Eso, Entonces, ¿te acuerdas que yo te dije? sí, Tú tienes que tener un releve de Ampla y me dijiste, no, solo tengo este documento, ¿te acuerdas? Tú sí, me mostraste un que fue documento. la carta de la empresa que Exacto. que te justifica, o sea, Exactamente, o sea, ese es un documento, pero yo te dije, el documento que es la base es el relevé de emploi. sí, La compañía debe darte el relevé de emploi, porque es una obligación de la compañía, porque sin eso no puedes aplicar. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Como no lo habían mandado, llamaron a la compañía, tu sí, compañía, y pidieron que enviaran el relevé de emploi, que eso, como te digo, no tuvo el gobierno que haberlo pedido, ellos ya tuvieron que haberlo hecho desde el momento que te dieron la carta en donde tú ok, ibas a ok, cesar las actividades por producción o por lo que sea. Entonces, pero ¿qué pasa? Como te digo, hoy en día el gobierno anda más pendiente de ese tipo de cosas, sí, porque rápido te hablan, exactamente, porque yo realmente te digo que te piden y ya o sea, tengo precisamente que te digo que me han pedido, tengo tres ya que me le han pedido los T4. T4 y la copia de los T4 y me han pedido y dice, pero en esta otro cliente que me llegó decía, estamos revisando los impuestos del año 2002 y hemos sacado una muestra y usted es uno de los sorteados sí, prácticamente. Así decía la carta. Ustedes entonces para esto necesitamos verificar un monto de su casilla que está en su declaración X específico. Querían ver el descuento de impuesto que se le había hecho a lo que estábamos pidiendo. ok, Entonces, y ahí decía, ok, y para ver eso necesito que me mande la copia de los T4, nombre y número de teléfono de la persona de contacto del trabajo. los T4 debemos de conservarlos, o sea, año tras año es como, puede ser benéfico en este caso, Bueno, mira, nosotros como, la pues como idea, empleados. sí, mira, la idea es de que tú tengas un respaldo de lo que ha sido base para hacer tus impuestos. Sí, La idea es que tú tengas, si tú estuviste en el Chumash, que tengas el T4E. Si hiciste la francización y te dieron ayuda, que tengas el T4A. Si hiciste el trabajo, el T4 normal. O sea, que tú tengas ese documento. ¿Por qué? Porque eso fue la base para hacer tus impuestos. Lo ideal es que lo tengas. Pero, como yo te decía al principio, que estábamos hablando fuera del programa todavía, que cada uno de nosotros tenemos un dossier. Nosotros podemos abrir un dossier en línea, tanto para Canadá como para Quebec. Y en ese nosotros podemos ver todos nuestros documentos que, por supuesto, las compañías hayan enviado al gobierno. Como por ejemplo, ese T4 que tú tienes, ya tienes que estar subido al sistema. sí, Entonces, ahora que ya tú estás en la base, porque el año pasado, ¿te acuerdas? Fue primera vez, hicimos, se manda por la post. Eso es muy importante, que cuando tú haces por primera vez impuestos, indispensables se tienen que ir por la post. sí, Físicamente por quiere decir, correo. por correo eso se tienen que, es indispensable. Pero al siguiente año no, al siguiente año se mandan en línea y si tienes una devolución, tardan 2 a 3 semanas lo máximo y te mandan ya la devolución que sea de tus impuestos. Pero sí, a la primera vez se tienen que hacer así. Entonces, como te digo, en ese momento aún no se puede crear dossier, pero cuando ya el gobierno ya sí recibió y te manda los que son avisos de cotización, en donde tanto Canadá como Quebec confirma que recibió tus impuestos y que todo está ok, tal cual el contable te lo hizo, entonces ese documento es un respaldo que tú ya recibiste. Ok, a través de ese documento tú puedes entrar a la página de tanto de Canadá como Quebec y seguir las indicaciones y tú puedes abrir tu propio dossier a manera que tú, si por alguna razón no te ha llegado por decirte el T4, pero tú ya tienes un dossier, tú entras allí y tú puedes ver si ya la compañía lo subió. Sí, Entonces no necesariamente tienes que esperar si no te lo han enviado, porque a veces también pasa que la gente se cambia de dirección. Y a veces se nos olvida cambiar en todos los lugares las direcciones. Entonces, me cambié de dirección y no notifiqué. Y a lo mejor tuviste 2, 3, 4 trabajos durante el año
Entonces, la empresa, si fue al principio de año y tú vivías en un lugar y no te cambiaste, quiere decir que esa empresa te va a mandar al T4 donde tú dijiste que estabas en ese momento. Y a lo mejor ahorita ya no estás ahí y lo necesitas ahora para hacer tus impuestos. Sí, que Te toca ir, te toca ir a hacer una memoria y decir, ok, trabajé en este lugar, trabajé en este lugar, trabajé en este lugar. Lo importante es que sepa que de todos los trabajos declarados que tuviste, si fueron 1, 2, 3, 4, 5, de todos debes tener un T4 y un relevé 1. Sí, por supuesto, el trabajo es aquí en Quebec. Si es en cualquier otra provincia que has trabajado, no, solo es el T4. Porque de hecho también tengo clientes de otras provincias que no necesariamente son de acá. sí. ¿Cómo lo recibe, por ejemplo, en este caso latino, que nosotros somos un poquito más desconocidos en el tema, sobre todo que en nuestros países no somos tan rígidos, tan estrictos en la forma de hacer las declaraciones y todo? ¿Cómo lo recibe toda esta planificación, todo este proceso? Tú que tienes contacto con ellos y que les haces saber el proceso y todas las consecuencias, los beneficios. ¿Cómo es, por ejemplo, para las personas tener que ya entablar esta organización de tener que guardar documentos, que documentar todo, que tener bien planificado, bien organizado, en el Ujú. sentido de que todos los papeles cuentan, inclusive si trabajaste una semana en un empleo, tienes que comprobarlo. Me pasa a mí porque cuando justamente me hablan de Canada Service para preguntarme si la duración que había tenido, que he tenido mi actual compañía, y me preguntaron que si antes de esta compañía yo había trabajado en un quick job, que es un trabajo como rápido. Pues sí, sí, o sea, me preguntaron como para ver si, para afirmarles si sí o si no. Y dije, sí, trabajé de una semana en una tipo cafetería, dije, Claro, pero tú sí, pensabas que a lo mejor no no, estaba no reportado estaba eso. reportado, dije, o sea, entonces me di cuenta que yo ni me acordaba, justamente tuve que pensar ya después de boom, boom, de indagar en la mente, sí, le dije, trabajé como en un quick job, tuve una semana. Ah, ok. Y ya fue cuando también me lo preguntaron para corroborar. Y dije, bueno, yo no presenté, ni siquiera tocado ese tema, pero justamente la compañía mandó eso, lo que comentas, lo Exactamente. subió y el gobierno ya lo tiene pues en el expediente, por decirlo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces quiere decir que si eso lo hiciste el año pasado, tienes que recibir un T4 sobre Sí, eso. Entonces, o sea, y eso es también, porque como también hay que tener en cuenta que hay compañías que son realmente bien estructuradas y organizadas que van a cumplir todos los requisitos. Imagínate, trabajas 2, 3 días, lo reportan, o sea, lo hacen, sí, pero realmente a veces hay compañías que trabajas más de cierto tiempo y no lo reportan. todo, Entonces, hay los extremos también. sí. Entonces, cuando son compañías también mucho más grandes o como te digo, que realmente están bien organizadas, realmente sí cumplen con todos los requisitos. Pero sí a veces, como te digo, a veces piensa uno que no se van a dar cuenta, que me quedo Ajá. acá. O por ejemplo, a veces Así digo, pensaba yo, la verdad. Dije, una ¿ves? semana, dije, y ni siquiera yo me acordaba. Y justamente pues la persona que me habla del departamento me pregunta para ver, Ajá, para para confirmar. corroborar, sí. Ajá. Y No, dije, no, es que eso sí pasa, y sí, eso pasa y eso pasa incluso con declaraciones que tienes que presentar, que a veces dices, no, pues, no la presenté a lo mejor, pero te digo, a lo mejor no es ahora, pero después te van a exigir esa presentación. O sí, como te digo, a veces la gente después dice, no, porque fíjate que de hecho me ha pasado más que todo en la época que fue lo del COVID y todo eso, que habían personas, por ejemplo, que estaban en la ayuda social y pidieron esa ayuda del COVID, que era la PCU, sí, la cual no tenían derecho en ese momento. Pero como el gobierno en ese momento, con la situación, la urgencia y todo, comenzaron a dar las ayudas. O sea, no había mayor requisito que cumplir en ese momento. sí, Pero lo que es importante también, que nosotros como residentes se le llama para impuestos, que como residentes que estamos aquí, que vivimos acá y que tenemos que reportar, tenemos que ser conscientes que si estamos en una ayuda, no podemos aplicar a una segunda. Por ejemplo, te voy a dar mi caso. Yo estudié 1 año y medio, que fue cuando hice mi formación por hacer una formación en el CEIEP, que es en la parte de contabilidad, que hice un estudio general, fue 1 año y medio que hice. ok, Entonces, yo entré a un programa en el cual yo tenía derecho a recibir un monto cada 2 semanas. Pero antes de eso, yo estaba en la ayuda social. Entonces, yo también en su momento
pensé, dije, voy a tener la ayuda social y me van a dar también esta ayuda por la parte de estudios. Y dije yo, está súper bueno, ¿no? Está súper bueno. Entonces, y al momento cuando ya me aprobaron y todo, o sea, yo de hecho no tuve que decir, me voy a salir de la ayuda. No, en ese sentido, como es una ayuda de estudio, también está más controlada. Entonces, ellos automáticamente me sacaron de la ayuda. O sea, yo no tuve que decir, mire, ya comencé a estudiar. No, ellos automáticamente me sacaron de la ayuda y me dijeron, como a partir de esta fecha usted comienza a ser beneficiaria de un programa para estudiante, en la cual le vamos a dar un monto cada 2 semanas, entonces ya no puede ser beneficiaria de la ayuda social. Entonces yo en ese momento dije, bueno, está bien, ok, porque incluso la ayuda que me dieron como estudiante fue mucho más que por la que yo recibía como en la ayuda social, porque me daban más. O sea, imagínate que aquí cuando tú puedes tener ya el requisito, en mi caso particular, que yo llegué como un demandante de asilo, refugio, cuando yo ya fui aceptada y ya pude estudiar, entonces en ese momento ya puedes optar. Obvio que tienes que cumplir requisitos, tienes que hacer una evaluación comparativa de tus notas, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer, pero realmente si quieres hacerlo, pasito a pasito lo vas haciendo, pero hay que cumplir todos los requisitos que te dan, porque incluso si vas a estudiar en el CEYEP, hasta te piden las últimas de los últimos 3 años, las notas de los últimos 3 años que hiciste en la básica. Ah, ¿en serio? ¿Sí te piden comprobantes educativos? Sí, sí te O sea, piden. notas, no solamente pagos ni Sí, nada. no, 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 no. Yo te digo, en mi caso Sí. particular, yo hice mi evaluación comparativa porque, obvio, yo tengo mi licenciatura de la universidad donde yo me gradué en El Salvador, como licenciatura en Contaduría Pública, Sí. y también hice un técnico también en contabilidad, toda la parte de finanzas y todo, que siempre ha sido mi área y que me encanta, pues, mi área. Entonces yo decidí que yo también iba a ir sobre esa área. Entonces averigüé qué debo de hacer. Entonces es como te pongo mi ejemplo por la gente que viene y dice igual, yo quiero hacer esto, que es mi área, tengo que ir a buscar qué debo de hacer para poder trabajar también de eso acá, porque hay carreras que las puedes hacer homólogas y puedes trabajarlas acá. Entonces, que lo primero me dijeron, haga su evaluación comparativa. Obvio, tienes que cumplir requisitos para hacer una evaluación comparativa. Imagínate, te piden tu copia del diploma del bachillerato, que, bueno, en El Salvador es así, que es hasta como el nivel 11 12. Sí. Te piden tus notas globales de la universidad y el título universitario. Esas 3 cosas. Ok. Con esas 3 cosas, pero son cómo las tienes que presentar. Imagina, no te piden originales, lo que te piden es que des una copia fiel de la original, pero que ésta la certifique a alguien y aparte la traduzcan al idioma que lo vas a hacer, sea en francés o en inglés. Ok, Eso es sí. indispensable. Y pagar los FRE que te piden, que son más o menos $130. Ok, en 2 meses te dan una evaluación comparativa y te dicen, mire, aquí tiene el ministerio de acá, te ve todas las notas y todo y te dice, lo que usted estudió es equivalente a esto en Quebec. Entonces, en mi caso particular, a mí me dieron un DEC, me dieron un DEP y me dieron mi baccalaureat, que es la licenciatura. O sea, en la parte de contabilidad, a mí me la validaron toda. Ok. Entonces, yo cuando hago aplicación o presento, yo tengo una evaluación comparativa del ministerio que dice que mi diploma universitario es válido y es equivalente a una licenciatura de acá, que es contabilidad y ciencias contables, se llama acá la licenciatura que yo tengo. Sí. Ahora, con eso, yo fui al CEYEP y dije, voy a estudiar, quiero hacer para tener cómo funciona aquí más, aparte de la experiencia de que lo recibes en francés o lo puedes recibir en inglés, como quiera. Ok, lo hice. Entonces, imagínate que en qué país, no hay, yo creo, otro país que te paguen por estudiar. Sí, O sea, no me ha tocado a mí tampoco. O sea, prácticamente si tú vienes como un estudiante internacional, te toca pagar mucho como un estudiante internacional. Pero si tú estás aquí y tú dices, yo voy a estudiar, imagínate, o sea, a mí yo tenía una ayuda de $500 semanales por estudiar. Eso sí, estudié a tiempo completo, porque Sí. tenías que estudiar, meterle a tiempo completo para salir un año y medio. O sea, yo lo hice, estudié y vi todo un pasaje por todo, cómo funciona la contabilidad, cómo funciona para las empresas, o sea, todo eso lo hice. O sea, pero te digo, yo tengo 2018 a esta fecha, o sea, son prácticamente 6 años que voy a cumplir ya estar acá.
O sea, y me he ido paso a paso, paso a paso. O sea, Hiciste pues, previo la francización, estudiaste el idioma previo, ¿no? Me sí, imagino. sí, porque yo ¿Cuánto llegué tiempo duraste con el francés para año y poder medio. ya, año y No, medio? o sea, yo estudié año y medio, pero cuando ya tú estás en nivel 4 ya no te da tanto miedo decir afuera, bonjour, que ya Ajá, comenzás a tratar y el oído lo comenzás a agudizar, que comenzás sí. el oído. Te digo que cuando comienzas a soñar en francés, ya estás a otro nivel. Es que ya Y no entiendes el la francés. Torre Eiffel, sino Quebec, ¿eh? Exactamente, exactamente. Entonces te digo, o sea, realmente aquí hay muchas ayudas, entonces, pero en la cual uno tiene, volviendo, que es el punto como importante en el que no hay que dejar de lado que si tú tienes una ayuda, no puedes aplicar a dos. Porque tengo igual, lastimosamente, tengo una amiga que pues ella lo hizo por ignorancia, no lo supo, y también el lugar donde ella estudió no le dijeron nada. Ella estaba en la ayuda y le dieron ayuda. Total que ahora tiene como, no sé cuánto, como más de 7,000 o no sé cuánto que ella tiene que devolver. Que recalcar, ¿no? Ahí hay veces que el gobierno no te la corta automáticamente, pero cuando haya corte de caja, por decirlo coloquialmente, te van a decir, hey, te dimos esto y tenías esto, entonces ahora toca devolverlo. El caso es de tu amiga y otro caso que tienes que le pasó lo mismo. Sí. Y es lo que yo te comentaba, porque ciertamente cuando mi punto de vista, mi perspectiva es, como toda persona obviamente, cuando tú recibes una ayuda, es muy fácil aplicar en teoría y es muy fácil tener esos, en este caso del seguro de desempleo, cada 15 días aplicas y bueno, te preguntas si tienes un empleo o no, entonces bueno, si digo que no y recibo la ayuda, ¿qué va a pasar más adelante? Tal vez decía, bueno, que yo le pregunté a un amigo que tuvo ese mismo error. Mm. No, o sea, no lo debes de corroborar cuando tengas un empleo, ya hacerle el gobierno en los reportes, indicarles que ya lo conseguiste, porque cuando tú declares los impuestos el año que viene, no el mes que sigue, sino ni tampoco en marzo, abril, mayo, Ujú. no. Cuando sea tu próxima declaración, ahí va a estar la irregularidad, ¿no? Que el gobierno no se va a dar cuenta si estás trabajando o recibiendo ciertas ayudas, no, sino que ya al momento de hacer todo, compaginar los papeles, ahí es cuando ya te toca la bola negra. Exactamente, y a lo mejor no es en el momento que tú lo haces, no es en el año que lo hiciste, es Ajá. hasta el siguiente año que te van a hacer esa verificación. Porque, Que, por ejemplo, en el caso que tú mencionas, ellos lo van a verificar en el relevé de emploi. Porque, ¿qué va a pasar? Si tú dices, no, esta semana yo comencé a trabajar, pero voy a decir que no. Pero, ¿qué pasa? Que cuando después te hagan el relevé de emploi de esa compañía, ahí va a decir que tú esta semana ya habías comenzado a trabajar. Porque en el relevé de emploi lo que hacen es colocarte el resumen de todas las semanas que trabajaste. Ahí está sí. todo, desde la semana 1 a la última semana que trabajaste. Entonces ahí queda todo el detalle. Entonces, obvio, cuando hacen ese cruce de información, ya está, no, esta semana la trabajó. Ok, de esta semana, según los reportes, usted ya estaba trabajando. Así que devuélvame esa plata de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa también, por ejemplo, con la ayuda social? Que hay muchas personas que están en la ayuda social y comienzan a trabajar. Y dicen, pero no la voy a dejar la ayuda social todavía porque no sé todavía si me voy a quedar en ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no se da cuenta inmediatamente, pero hay cierto momento en que de repente dice, ok, te piden los estados de cuenta del banco. Y cuando comienzan a ver los estados de cuenta del banco, puede ser por esa forma o se dan cuenta a partir de que la empresa donde tú estás trabajando reporta ya que tú estás trabajando. Ok. Eso es como un activo, o sea, se activa en el sistema, se activa en el sistema y hay un momento, como te digo, no es ahorita, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el gobierno y te dice, ok, usted tiene ya 3 meses trabajando y le hemos enviado la ayuda 3 meses. Ok, usted ganó tanto y le hemos enviado tanto. Usted tenía derecho a solamente esto. Ok, ahora devuélveme lo que le enviamos. Entonces, algunas personas lo saben, algunas personas ya lo saben, son conscientes que, porque a veces también no sabes si vas a funcionar en el trabajo, pero bueno, si lo saben que me va a tocar devolver, ok. Sí. Pero a veces las personas piensan que no lo van a detectar, que no les van a detectar que ya están trabajando. Y realmente ahora los sistemas están un poco más entrelazados y hay como ciertas cosas de activación en donde ya pueden ver de que realmente tú ya trabajaste, porque igual, mira, tuve una clienta que ella estuvo en la ayuda, pero dijo, yo trabajo de vez en cuando me llaman. Solo es como surapel que le llaman, ¿no? Entonces me trabajo y voy, pero esa vez que le llaman le pagan $1,200. Sí. Y la ayuda social son como 750 más o menos así. ¿Qué quiere decir? Que ese mes ella ganó mucho más de lo que le mandó la ayuda.
Entonces, mira, es bien importante que el gobierno no te permite, si eres una persona soltera y tienes la ayuda social, no puedes ganar más de $200 declarados. Si ganas $200 declarados, no puedes ganar más de eso. Si comienzas a ganar 400, 500, ¿qué hacen? Si tú tienes 750 que te mandan menos los 400 que has ganado, quiere decir que este mes ellos te van a mandar la diferencia. Y así, a manera que llega un momento en cuando tú ya trabajas mucho, que ya no te mandan la ayuda. Así es como funciona. Si estás en pareja, son $300 entre los dos. No, pues sí, es una cantidad muy, muy Mínima, baja, o es sea, muy mínima, mínima, o sí. sea, es mínima. Entonces, o sea, el gobierno de Quebec te dice, o sea, si tú ganas, si eres soltero y no ganas $200, si ganas $200, o sea, no hay problema. Pero si ganas más de eso, la diferencia te la vamos a ir descontando de la ayuda. Cuando el gobierno te dice que tienes que retornar la feria, el dinero que se te ofreció en ese momento, ¿hay una penalización? ¿Puede haber cuáles son las penalizaciones o digamos más probables o más perjudiciales para el cliente en este caso? Si Sí, comete una falta, un desconocimiento, porque también la ignorancia es parte pues de multa, ¿no? Porque sí, tienes que claro. estar informado, es tu obligación estar informado. Sí, claro, mira, realmente hay diferentes formas de verlo. Si lo vemos desde la parte ayuda social, este organismo, si hay en un momento que tú trabajaste más y no le reportaste y por decirte le debes $5,000, entonces tú hablas con ellos y le dices, mire, yo realmente, bueno, sí, trabajé, sí esto, pero yo no tengo para pagarlo ahora, entonces, pero deme un plan de pagos. Entonces viene ellos y te dice, ok, ¿cuánto tiempo quiere que va a pagar? ¿Cuánto puede pagar usted mensual? Ellos te establecen, tú le dices, yo puedo pagar 100, 150, puedo pagar 300, ok, ellos te pueden aceptar. Entonces tú haces un acuerdo Sí. y tú puedes comenzar a pagarlo. Y ahí no, con ellos no vas a pagar ningún tipo de intereses. Ah, ok. Ahora viene la otra parte, impuestos. En la parte de impuestos, ahí sí. En la parte de impuestos, si tú dices, si el año pasado a mí me tocaba pagar $1,000 de impuestos, pero realmente yo no pagué nada, no estoy como, no hablé, no dije nada, entonces eso es lo peor que se puede hacer, porque si yo en su momento no puedo pagar, lo mejor es llamar al gobierno y decir, por X razón, ahora yo no puedo pagar, pero quiero un plan de pagos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Te dan por lo general un año para pagar, o sea, pero debes pedirlo. O sea, porque ellos no son adivinos en decir, esta persona no puede pagarme, le voy a decir, págueme 200, págueme 300 cuando quiera. O sea, pero si tú dices, yo no puedo, pero yo quiero pagar, ok, entonces, ¿qué hace? El gobierno dice, esta persona quiere pagar, no le vamos a cobrar intereses porque quiere pagar y vamos a Sí. hacerle el plan de pagos. Pero si te pongo en ejemplo que te decía que esta persona fue 1,000 y no pagó y no dijo nada, entonces, ¿qué pasa? Le cobran penalidad porque no pagó, porque al 30 de abril tuvo que haber pagado el monto. Penalidad porque no pagó y le cobran intereses sobre el monto que tenía que pagar. Sí. Y a medida viene pasando el tiempo, te van cobrando sobre el saldo, sobre el saldo, sobre el saldo, que ya te lleva incluido intereses. O sea que es intereses sobre intereses. Y ahí se te va haciendo, ahí se te va haciendo. No creas que eso se te va a quitar porque diga, no, yo, no. Mientras tú no hables Que se va a nada, olvidar o va a hacer caso omiso el no. gobierno. No, fíjate que, por ejemplo, uno muchas veces, porque trae ese chip de la procrastinación, de no hacer las cosas cuando se debe, patear el bote, como se dice, ¿no? Estarlo pateando hacia adelante y ciertamente posponiendo todo para después. El latino te preguntaba, ¿cómo es, por ejemplo, en tu caso, para tener, pues, con los clientes que son principalmente de Latinoamérica, hispanohablantes, que tenemos como ese chip todavía y que no es como que siempre traemos arraigado Sí. la costumbre? Pues es complicado. ¿Cómo lo miras tú a veces? Pues hacer entender al cliente, decirle, oye, pues sí, ciertamente tienes que seguir paso por paso y no es que el gobierno va a hacer caso omiso, ni se le va a olvidar, va a estar en tu Sí. expediente ahí, cualquier cosa irregularidad te van a hacer saber y las multas pues no van a perdonar, ¿no? Exactamente. Mira, realmente, de mi parte, así como particular, realmente mi alcance es el cuando tengo un acercamiento con alguna persona, el cuando alguien supo de mis servicios. Yo trato de poner también una publicidad y eso, pero a veces prácticamente nada menos hablé con una persona hace poco que me decía, tiene como
4 años que no he hecho impuestos. Llegó Sí. y dice, pero como yo llegué y a mí me dijo alguien que no tenía que hacer impuestos. Entonces, como se me dieron que yo no tengo que hacer, así que yo tengo, ¿y cuántos años tienes? 4. Yo le dije, 4 años. Sí, me dijo 4 años. Bueno, ok, no te preocupes, vamos a hacerlo. Entonces, en ese momento, ok, yo comienzo a decirle, mira, tienes que hacerlo, tienes aquí, tienes que allá. Pero realmente es bien difícil llegar a la gente porque cuando uno llega acá, a veces se encuentra con personas que no saben o que las mismas personas están en la misma situación que no lo han hecho, porque de alguna forma como en nuestros países, y también me he encontrado con comentarios cuando yo he hablado con algunos clientes que me dicen, no, es que en mi país esto no se hace, en mi país allá, bueno, te digo, en El Salvador, como yo soy del Salvador, Sí. allá no declara todo el mundo. En El Salvador declaras si tú trabajas y tu renta llega a tu revenue fue X monto y en tu trabajo te descontaron, entonces tú tienes que declarar. Pero si tú trabajaste y no llegaste a eso, tú no estás obligado a hacer impuestos en El Salvador. Y en muchos otros países es así, que no tienes una obligación de hacer impuestos si no tienes ciertos requisitos. Aquí no, aquí es obligación. Si ya tienes 18 años, tienes que hacer impuestos. Entonces yo a la gente que me llega, yo le digo y trato de a manera de, con la misma gente, como que, porque eso se va yendo como a otras personas que no hablan conmigo. Después a mí me dice, no, un amigo me dijo que hablaba contigo y ya cuando hablan conmigo, entonces y dice, no, yo voy a decirle a X personas porque también no saben. Entonces realmente, ¿sabes que eso yo lo veo como una debilidad en el sentido de que cuando llegamos nuevos acá y que no conocemos, obvio que uno llega a un organismo comunitario. La mayoría llegamos a un organismo comunitario. Sí. Entonces, realmente como ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos acá cuando llegamos de inmigrantes, ellos son los que deberían de decirnos a nosotros, tienen que hacer impuestos. Pero decirnos, tienen que ser impuestos, trabajes o no trabajes. Tienes que hacer impuestos. Porque realmente te digo que cuando uno llega nuevo, no tienes otro medio cómo saber, a menos que conozcas a alguien pues que te diga, yo hice mis impuestos, o alguien que te diga, yo conozco a Elsa que hace muy bien los impuestos, entonces mira, te la recomiendo. O sea, que de boca en boca alguien te diga. Pero realmente yo te digo que cuando yo llegué aquí, yo pedí ayuda, fui acá, porque igual yo no sabía. Obvio que en mi mentalidad de contable yo sé que yo tenía que hacer impuestos en un momento, Sí. pero hay gente que no tiene esa idea, o sea, es como que vine, voy a trabajar, no me van a cobrar, y más si soy autónomo, me pagan, y la gente no se informa. Y en ese sentido también pasa que las compañías también se aprovechan de la situación, porque tú quieres trabajar y te dicen, no, usted va a ser responsable de pagar sus impuestos. Pero yo, bueno, ok, yo voy a pagar mis impuestos, pero no sé qué es lo que voy a pagar. ¿Me Sí. entiendes? O sea, no sé qué es lo que voy a pagar y a veces no me imagino la magnitud de lo que puede ocasionar si yo no estoy al día. Entonces, realmente, yo tengo que yo lo he visto y yo veo como sí, definitivamente una debilidad que realmente los organismos a los que nosotros llegamos y nos vamos a buscar ayuda, que me ayuden a hacer mi permiso de trabajo, que me ayuden, que también ellos me dijeran, le digan a la gente, miren, o sea, si no lo hacen, porque los organismos mismos te ofrecen una ayuda para que te hagan los impuestos. Lastimosamente, a veces igual no te los hacen bien, pero, y a veces uno va, principalmente va allí porque también no hay para pagar tanto. O sea, Sí. realmente, entonces, yo te digo que yo tengo mis tarifas que no son tarifas tan altas, trato de ser consciente, trato de que precisamente si eres ayuda social te cobro un monto, si eres estudiante te cobro un monto, si tienes solo trabajo te cobro, si eres autónomo te doy otro precio. O sea, realmente no tengo un precio estándar para que, o sea, una persona que está en la ayuda vaya a pagar lo mismo que uno que trabaja, ¿no? Yo tengo diferentes porque sé que es distinto, ¿no? Entonces, a manera que cuando te lo hacen un organismo, te cobran $10, $5, te cobran, pero a veces no te hacen bien los impuestos. Pero te digo que ese es el primer acercamiento que tenemos acá. O sea, realmente que desde ahí, pienso yo, te doy como mi opinión particular, que desde ahí debería de venir esa cultura para decirle a la gente, ok, usted vino acá, una de las cosas que tiene que hacer es hacer impuestos. Sí, ciertamente yo también opino lo mismo, que así como le damos la importancia al tema migratorio, también al tema fiscal,
también hay que darle su lado, porque también el gobierno, parte de eso, pues recauda todo para tener el estilo de vida que tenemos los que habitamos aquí. Entonces, si no le está dando la importancia al tema fiscal, al tema de llevar al día a día todo lo como contribuyente se le llama, Ujú. entonces pues estás por ahí descuidando esa parte que el gobierno absolutamente le toma demasiada importancia. ¿Por qué? Porque somos individuos que a la vez cuando tú eres empleado o empleador, pues también tienes el mismo derecho también de exigir ciertas ayudas también por X o por Y, porque también has recaudado, porque también has ofrecido tus servicios, tanto como laborales y también fiscales, Ujú. pues al país, ¿no? Que Sí, es como un dar y dar, o sea, ganar y ganar. Así sí. lo veo yo. Y también la importancia, tanto como que estar al pendiente de las corrientes migratorias, también en el tema fiscal, ¿no? No dejarlo de lado, sino que aquí es como darle un 50-50 para las personas que están aquí temporales y que pretenden pues establecerse aquí permanentemente, ¿no? Sí, Por exactamente. ejemplo, turistas no pagan impuestos, ¿no? Esa pregunta la he visto bastante y últimamente han preguntado en los comentarios, no pagan impuestos turistas, ¿no? Esos no, 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 están no. descartados. Están descartados. No, no pagan impuestos porque como vienes de forma temporal, que no te quedas o lo máximo que son 6 meses Sí, y te vas del país, entonces no. Los impuestos que pagan, pues lo único es cuando vas a comprar, porque cuando compras, le pagas a las instituciones donde vayas, sí, restaurantes, almacenes y todo, ese tipo de impuestos. Pero un impuesto, sí, porque en teoría no pueden trabajar. Declarado no pueden trabajar porque no hay un permiso. Entonces la gente que viene de turista viene a hacer turismo, en teoría a gastar la plata que sí, tiene, sí, ¿no? Entonces en ese sentido es que le va a dar beneficio pues a las empresas que tienen sus negocios y van a venir a comprar las cosas para ellos. O sea, pero realmente sí para la pandemia hubo como un beneficio que la gente podía trabajar, pero eso fue durante la pandemia que incluso les dieron permiso de trabajo a la gente que venía porque por la misma pandemia tuvieron que renovar visas porque no podían salir o algo. Entonces, pero fueron cosas peculiares y particulares que pasaron en su momento. Ya ahora en día ya es otro proceso, pero realmente no se pagan impuestos. sí, Entonces, pero te digo que realmente yo pienso que esa parte es muy importante de que también acá todos somos conscientes porque igual a veces escucho comentarios de que tu impuesto me descontaron, ¿no? Me pagan esto y todo lo que tengo que pagar y todavía al final del año me toca pagar. Entonces, realmente también es una cultura que también tenemos que entender que aquí Canadá es un país que es mitad socialista y mitad capitalista, en el cual el que tiene plata, pague. sí, Y el que no tiene, pues entonces el gobierno le ayuda. Eso es así, eso es así. Entonces, por eso que hay tantas ayudas, realmente hay muchas ayudas, por eso también hay personas que buscan venirse a esta provincia, porque en esta provincia, por ejemplo, es la única provincia que te dan alocación por los niños, porque en las otras provincias te dan solo por Canadá, aquí te dan por Quebec, el logement para el apartamento te dan eso, te dan otras ayudas, o sea, realmente también hay beneficios, pues entonces que según cómo sea tu perfil o tu revenue que tienes, tus ingresos anuales, también puedes aplicar, o sea, hay realmente, como te digo, cuando se tienen hijos, beneficios que se pueden utilizar, que la guardería, que si hicieron, por ejemplo, si un grupo familiar trabaja, está la guardería, lo ponen, por ejemplo, a un clases de fútbol en el ET, los ponen en sí, el verano por lo general fútbol, que gimnasia, que esto, hay una deducción que se puede hacer. A veces las personas, por ejemplo, me dicen, yo gasté $1,000 por cada niño que lo mandé a fútbol y esto. Ok, fueron $1,000, pero lastimosamente solo tiene derecho a 500. O sea, porque eso es lo que establece el gobierno. Entonces, más de eso no puedo, aunque hayan gastado más. Les digo, en esta parte no podemos porque también hay límites sí, de claro. cierto, como los gastos médicos. Los gastos médicos, por ejemplo, eso es muy importante y que a veces las personas se les olvida y dice, no tuve mucho gasto. Pero a veces un gasto médico, si fuiste al dentista, si fuiste al oculista, si te hicieron un masaje de masoterapia, si tuviste fisio, si tuviste, o sea, todos esos gastos son aplicables. Se pueden ingresar en tus impuestos. Si pagas un seguro, por ejemplo, en el caso particular de los estudiantes internacionales, ellos les toca pagar un seguro privado. Entonces, el seguro privado es un gasto que se utiliza para una deducción, que es lo que sí estábamos hablando. ¿Te acuerdas que dijiste que si estoy en un trabajo y no tengo más, no tengo otro gasto? El gasto médico sí lo puedes tener.
Sí. Eso lo puedes tener, el gasto privado lo puedes tener, de un seguro privado lo puedes tener. ¿Por qué? Porque a los estudiantes internacionales, por trámite migratorio y lo demás, se les exige tener un seguro porque no tienen la carta Maladí. Sí. Entonces, al no tener la carta Maladí, igual es importante que cuando se hacen sus impuestos, no hay que ponerles que ellos tienen que pagar la Maladí, y en algunas ocasiones puede existir que al contable se le olvide y te ponga que tienes que pagar la Maladí. El año pasado fueron $710 que se pagaba de Maladí. Ahora, por ahora, todavía no, porque cuando a partir del 19 de febrero que ya esté habilitado el sistema, ahí ya vamos a poder ver cuánto es lo que va a ser de la Maladí por el año 2023. Como te digo, en el 2022 fue 710. En este año posiblemente van a ser, o sea, seguro que va a ser más de 710, porque eso aumenta cada año. Entonces, el seguro que es por el seguro de medicamentos que se paga, eso es adicional Quebec, que es el que te lo exige. Ok. Justamente la carta Maladí, uno, por ejemplo, yo tengo un conocido amigo que la acaba de solicitar porque era estudiante, ya pasó a ser posgraduado, que con un permiso de trabajo ya de full time, y ya la tiene la carta Maladí, ya la puede tener. Entonces quiere decir que él la va a hacer una deducción para el siguiente año cuando declare los impuestos de este 2024, ¿no? Si ya tiene la Maladí, a partir de la fecha que tiene la Maladí, cuando haga sus impuestos, él tiene que decir: yo a partir de octubre, pongamos una fecha, yo a partir de octubre ya tengo Maladí. Ok, entonces, ¿qué significa? Que octubre, noviembre y diciembre tiene que pagar una proporción por la Maladí del monto que nos digan que se va a colocar, que va a ser más de 710. En todo caso, sería octubre, noviembre y diciembre. Hay 3 meses que ya él tuvo la Maladí. Ok. Y lo que él haya pagado de su seguro privado, que lo pagó hasta, pongámosle que lo pagó hasta septiembre o el periodo que lo haya puesto, eso lo vamos a colocar como un gasto a favor que él va a utilizar. Ok. Ujú. No, interesante. No, pues Ujú. sí, es otro beneficio que no tenía en mente, pero sí, pues los que, en este caso, ya que eres estudiante y tuviste el servicio privado, ya que pasas a Maladí, pues también puedes ahí conjugarlo y tener ese Sí, pero beneficio en en este. teoría los estudiantes internacionales después de los 18 meses que están acá ya pueden sacar su Maladí. Sí, ¿verdad? Yo la verdad ¿Tú no no, la sacaste? yo ya lo estoy solicitando Ah, en, ya. en Buena, que no te línea. enfermas, no te enfermas. Sí, nunca me he enfermado, pero como te digo, esta persona, familiar mío, ya pasó de estudiante a trabajador, entonces él ya la tuvo, ya le llegó después de 3 meses y a mí me dijo: hey, pero yo pensaba que solamente los residentes permanentes podrían tener eso y no, o sea, No, no, no. Los también, estudiantes también, internacionales y los trabajadores temporales, o sea, tienen sí, derecho después del 18 de meses. 18 A meses, partir ok, de eso, y lo mismo, si el estudiante internacional viene con su pareja, traen hijos, lo mismo, a partir del mes 18 también ya se puede pedir la alocación familiar para ambos gobiernos. Puedes sí, pedir que el mínimo, imagínate que el mínimo, dependiendo la edad que tenga el hijo, les mandan por cada niño, pueden mandar $600 a 650 por Canadá, que es el que da más fuerte. Y Quebec manda prácticamente como unos $200, 250 mensual. O sea, estás hablando de recibir 800 a 850 mensual por cada hijo. no, sí, Y pueden ujú, aplicar, como te digo, después de que tengan ya 18 meses de estar acá. Y en sí. el caso de los refugiados, a partir de la fecha que fueron aceptados. Ah, interesante. Yo pensaba que esos beneficios ciertamente los podrían tener las personas que ya tienen un estatus como refugiados, que ya han sido ciertamente aceptados, o los residentes permanentes, pero uno como viene de otro estatus, de estudiante internacionales, en este caso trabajadores, pensé que los beneficios eran un poco menos, pues, más reducidos, ¿no? Pero no, o sea, No, e beneficio. incluso imagínate que pueden tener un beneficio por decirte, hoy en día los trámites de refugio son mucho más largos. Por lo general puedes tener una audiencia hasta 2 años, y un estudiante internacional y un trabajador temporal ya a los 18 meses puede aplicar a todos los beneficios, al Sí, que te dije del apartamento, a los dos del apartamento, a la alocación de los niños, o sea, ya pueden aplicar. sí, A la no. Maladí puedes aplicar también. Sí, es algo interesante porque pues a veces desconoces, ¿no? Ciertos puntos también te confundes en el tema escuchas ciertos casos, solicitante de asilo no es lo mismo que ser aceptado, entonces cuando No, ya empiezas exacta. a descifrar Exactamente. esos, Sí, porque exactamente cuando tú llegas acá, tienes un estatus, si llegas como demandante de asilo, Ujú, sí, tú entras en frontera, donde entres en el aeropuerto o donde llegues a la frontera que llegues, esté aquí o sea en cualquier provincia, tú llegas, y cuando llegas y
pasas a esa etapa de ser demandante de asilo. Tu estatus es demandante de asilo, en el cual te da derecho a tener un permiso de trabajo, a poder trabajar. No eres ilegal, eres demandante de asilo. Ok, luego pasa la etapa en que vas a audiencia, que te acepten, o si no te aceptan, tienes que apelación, el trámite que sea. Pero Sí. si tú llegas en un momento y a ese momento fuiste aceptado, a partir de esa fecha aceptado, pasas a ser demandante de asilo aceptado, en el cual, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento tú ya tienes los derechos como un residente, pero que para poder tener derecho a estudiar, tienes que tener un permiso. Para poder tener derecho a trabajar declarado, tienes que tener un permiso de trabajo. O sea, es que tienes los derechos, pero debes pedir permisos. A partir, ya puedes estudiar, pero debes pedir el permiso. Entonces, si no estás aceptado, porque pasas a una etapa, como te digo, de demandante de asilo, aceptado. Ahora, esta etapa puede durar 1, 2, 3, 4, no se sabe cuánta etapa. Te digo mi caso particular, llevo 3 años que soy en mi estatus demandante de asilo aceptada, en la cual aún no he recibido mi residencia, pero ya obtuve mi permiso de viaje, hice mis trámites y puedo viajar, Que ya se puede, viajé. ¿no? Porque el último Claro, reel que la primera entrevista que estuviste aquí se hizo muy controversial porque la por gente tiene el pasaporte. no, la gente muchas veces piensa que no se puede salir cuando eres aceptado, pero sí, ¿no? O sea, hay un permiso. No, claro, o sea, lo indispensable es que estés aceptado. Eso es, con eso estás aceptado. Con eso tú haces tus trámites, llenas formulario, pagas los FRE que hay que pagar y los mandas a tramitar. De hecho, antes se tardaba muchísimo. La primera vez a mí me tardó 7 meses en que me llegara el pasaporte Ok. y me duró 2 años. ¿Por qué se dura 2 años? No es que te lo dan por 7 años, no, 2 Ok. años. Entonces yo precisamente ahora estoy a la espera, lo acabo de renovar, lo mandé a hacer, se me venció en noviembre, Sí. lo mandé hoy en diciembre. Entonces dicen que los trámites ahora están más rápidos. Supuestamente me dijo la persona que me lo hizo que es 1 mes que se va a tardar en que salgan el nuevo pasaporte. Entonces, pero este documento, lo que también es muy importante es cuando nosotros llegamos y somos aceptados como refugiados, Sí. no podemos utilizar nuestro pasaporte si en algún momento, porque llega un momento en cuando ya somos residentes que nos devuelven nuestros pasaportes originales de nuestro país. O sea, entonces a veces pienso de que como ya tengo mi pasaporte original, puedo renovarlo porque aquí puedes ir al consulado y vas y renuevas tu pasaporte. Pero realmente no puedes viajar con tu pasaporte porque en teoría tú has demandado asilo y no puedes regresar a tu país. Entonces, por eso es que te dan este permiso de viaje, que es un pasaporte, prácticamente es un pasaporte, el permiso de viaje que dice, y allí en el pasaporte dice, este permiso de viaje es válido a todos lados que tú quieras ir, menos, en mi caso, El Salvador. Sí, del país de origen. Ahí dice, está en inglés y en francés, que yo a El Salvador no puedo ir. Con ese permiso lo utilizas en cualquier otro país. En En este cualquier caso otro país. fuiste a Colombia y llegas Sí. a migración y te lo respetan como si fuera Sí, tal cual un sí, pasaporte. sí, lo único que tienes que hacer es averiguar al país que vas. Si tú Ok. necesitas algún permiso, por ejemplo, yo para entrar a Colombia necesité llenar un formulario que Sí. te piden como datos de migración antes de ir al aeropuerto. Eso lo tienes que hacer antes. Ok. Llenas el formulario, dices que vas a esto, tienes que poner la dirección donde vas. O sea, hay ciertos requisitos que te lo pide ese país. Pero, por ejemplo, hay países que quieren viajar y que te piden visa. Sí. ¿Qué es lo que es bien importante de considerar? Que este pasaporte te sirve para viajar, pero tu nacionalidad sigue siendo la de tu país de origen. Entonces, cuando vayas a viajar a X país, debes considerar hacer un requisito de decir, ok, yo soy salvadoreña, por ejemplo, a México yo no puedo ir si no tengo una visa, porque soy salvadoreña. Sí. Entonces, de hecho, me pasó, creo que lo comenté la vez pasada, me pasó, no me acuerdo si lo comenté. Sí, sí lo comentaste. Sí, ¿no? Entonces, en la parte esta que es que yo no me averigüé, o sea, yo dije, ok, yo tengo mi pasaporte, dice canadiense, porque dice Canadá, todo, tienes un número de pasaporte de Canadá, Ok. obvio que el color diferente, entonces yo dije, bueno, seguramente no tengo problema, y que en el aeropuerto me dijeron, México, Aeroméxico, no puede subir porque usted tiene este documento, ahí dice que sí, Canadá lo ha emitido,
Pero para situaciones migratorias, usted sigue siendo salvadoreña. Su nacionalidad es salvadoreña. Entonces, a los salvadoreños le exigen una visa en México. Entonces, eso es para cualquier país, considerando tu nacionalidad. Sí. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a otro país, a Europa, lo que sea, yo tengo que averiguar y hacer el checklist de ver si a los salvadoreños le piden una visa para ir a X lugar. Ah, ok, sí, porque en sí es algo temporal, pues no dictamina tu nacionalidad hasta que ya ejercí contigo, ya que con la residencia permanente ahora sí ya sigue posteriormente la ciudadanía, pero el actual permiso de viaje mientras que eres aceptado no cuenta como no representa la nacionalidad en el país donde estés, o sea, que en este caso Exactamente, pero Canadá. sí te da derecho a poder viajar. O sea, tú Sí, puedes ir a cualquier país, simplemente verificar a dónde te exigen una visa según tu nacionalidad. Entonces, y te sirve, vas, viajas sin ningún problema. Y obvio que cuando ya tienes tu residencia, hay en lugares que ya tú entras con la residencia, por ejemplo. Pero es igual, cuando tú tienes la residencia, ese documento de permiso de viaje siempre es indispensable para los que somos demandantes de asilo aceptados, porque ese es el único pasaporte con que nosotros podemos viajar. sí. No podemos viajar con nuestro pasaporte. Entonces, si en mi caso particular, mientras yo no tenga mi ciudadanía, si se me vence todo el tiempo que se me vaya venciendo, yo tengo que ir haciendo renovaciones de ese pasaporte hasta que yo tenga mi ciudadanía, en el cual sí ya voy a tener ese famoso pasaporte que uno espera Sí. recibir ya cuando vas a ser ciudadano. Que sí, ese jugoso pasaporte que cuando Sí, representa. exactamente, No, pues exactamente. que nos los imaginamos como me imagino el deseo como cuando está una persona en un desierto y que mire, se imagina un espejísimo con una botella de agua, con esa sabrosura y dice, ah, ya lo Exactamente, quiero, sí. exactamente, Pero lo exactamente. bueno que te pasó previo arribar al avión de Aeroméxico, Sí, ¿no? sí, Porque muchas veces llegas a migración y dices, ah, caray, ¿cómo que no puedo entrar y me tengo sí. que regresar ahora? Y entonces, Sí, más porque tiempo obvio, perdido. tú como comprenderás, uno intenta, ¿no? De ver si te dejan subir al avión. Y Yo, sí. yo dije, mire aquí, esto y lo demás, y me dijo la chica, no, no la podemos dejar. O sea, porque igual, si nosotros accediéramos a que usted suba, existe la posibilidad cuando llegue usted a México la van a regresar, que es precisamente lo que tú me estás diciendo. Sí, muchas Entonces, veces. o sea, realmente es de que si tenemos ese permiso de viaje, como te digo, es nada más que obvio que hay que hacer el trámite, como todo, como te digo, como un permiso de estudio, como un permiso, o sea, tú ya tienes derecho a tenerlo, pero tienes que ir por él, o sea, debes pedirlo. Hay personas que nunca saben que podían pedir eso y piensan que hasta que sean residentes, pero realmente, si no tienes ese documento, tú no puedes viajar hasta que seas ciudadano, no residente, hasta que seas ciudadano. Sí. Entonces, en cambio, si tú tienes ese permiso de viaje, tú ya puedes viajar solamente de documentarte dónde tienes que tener visa según dónde vayas y si se te vence, volverlo a renovar, que es mi caso particular, yo ya lo renové, estamos esperando a ver cuándo me llega ya el nuevo. Entonces, y así tienes que renovarlo hasta que uno tenga su ciudadanía. Así es, y mucha gente se crea la narrativa de que pues estás en una cárcel dentro, aquí en el país, pues lo tornan como una cárcel porque una vez que te quitan el pasaporte, demandas asilo, pues la gente se crea esa narrativa, ¿no? Pero es totalmente erróneo. Sí, de hecho, puedes salir, no hay problema, simplemente respetando los estatus como lo Exactamente. mencionas, informándote y pues algo muy interesante, ¿no? Que mucha gente desconoce, pero pues por la cultura, el mal hábito de no leer, no Ujú. informarse o simplemente como el teléfono descompuesto. Sí, Oye, y toman la información de qué fuente, de las redes sociales de un grupo de Facebook. No sí. manches, o sea, pues bríndame una buena fuente, la cuenta, o sea, dame esas buenas fuentes las cuales yo pueda saber, confiar, exactamente, pero la exactamente. gente los mira en un grupo en los comentarios todavía, no, pues bien Sí, denigrante todo eso. exactamente. Y es lo mismo en impuestos, que a veces lo ven en grupo y dicen, no, si a esta persona le tiene derecho a eso, ¿y por qué a mí no? Si yo también trabajo ahí mismo, no, pero no, no es lo mismo, porque a lo mejor esta persona está en pareja, a lo mejor tienes hijos, a lo mejor está solo, a lo mejor no sabes cuál es la situación. O sea, realmente eso que tú dices como un teléfono descompuesto, que realmente te pasan una información o lo leíste y tú piensas que puedes aplicar o no, entonces mejor acercarse a alguien que realmente sabe del tema y hacer pues igual las preguntas que sean necesarias para uno quedar satisfecho y que también como que es importante que cuando uno llega a este país, tenemos que dejar de lado todas las creencias que tenemos de nuestros países. Realmente te digo que es un cambio de chip
porque aquí en todo es un cambio total, o sea, realmente tienes que pasar por un periodo de adaptación, que es un periodo de adaptación, puede decirte 1, 2, 3 años incluso, que no logras adaptarte aquí a este país y en general a todo. Entonces, también es que debes entrar, o sea, si yo vengo acá y me voy a ir a Canadá, ¿cuáles son mis obligaciones que ahora yo debo de cumplir estando allá? Sí. ¿Qué debo de presentar? ¿Qué debo de hacer? A manera, me voy a averiguar porque realmente acá hay obligaciones que cumplir, o sea, dependiendo cada situación, pero es como cambiar ese chip y no querer hacer lo mismo que yo hacía, porque yo allá, bueno, incluso me he encontrado clientes que dicen, no, en Colombia yo hacía esto, no, allá en esto hacía esto, o sea, cada quien piensa que puede hacer las cosas como las hacía en su país. Entonces, te digo que realmente aquí existen muchos medios que podemos ir a buscar, descuentos, créditos que puedes utilizar, pero hay que saber cómo hacerlo dependiendo tu situación, dependiendo tu perfil. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que buscar pues a la persona que te dé una buena asesoría, que te busque, por ejemplo, en cuestión de impuestos, buenos resultados, a menos deducciones y todo. Entonces, pero definitivamente nos toca hacer un cambio de chip, nos toca hacer ese cambio porque si no estamos conscientes que vamos a un nuevo lugar, de hecho, de ver, por ejemplo, en nuestros países si hay mucha delincuencia. Aquí realmente no es que se diga que no hay delincuencia, o sea, lo único que aquí está realmente Reducida. reducida, controlada, o sea, tú sabes que, por ejemplo, la gente de fuera de acá no pueden ver tantas noticias. Nosotros sí, por ejemplo, mataron a alguien allá por San Michel, que fue, te enteraste porque alguien dijo, porque a veces salió tal vez en la radio, pero si tú ves que quieres ver esa noticia desde México para acá, eso no sale en los medios. O No, sea, aquí también el país tiene centralizado las cosas y controladas también, que no toda información puede salir del país. ni tú tampoco puedes ver información noticiosa externa de tu país. Tampoco ya hay una regla de redes sociales, principalmente con la compañía de Meta, que es la dueña de Facebook, Instagram Ujú, y sí, de todo, sí, Instagram, sí, Instagram y Facebook, pues. ujú, ujú. Que no puedes ver noticias ni nada, contenido periodístico. Entonces, yo quiero ver las noticias de mi país en las páginas de Instagram y Facebook, que normalmente uno es lo que hace, las redes Ujú. comunes, y no puedes, te dice ahí que está prohibido por parte del gobierno, entonces todavía es un bloqueo más de adentro hacia afuera Sí, pero también, como que, pero como que eso con el tiempo se ha venido sí, controlando más, porque yo creo que antes sí la gente podía ver o te metías a internet, sí, ves cosas, o sea, entonces como te digo, o sea, realmente todo ese cambio, pues que tú vienes también, que hay otro tipo de seguridad, que hay esto acá, que sí me van a dar ayuda, o sea, realmente entre todo eso que vienes como a este nuevo mundo, porque sí, realmente es un nuevo mundo, o sea, aquí tú vienes, como te digo, que hasta aquí, hasta el aire que respiramos es mucho más puro que allá, por ejemplo, en Centroamérica, que yo voy para allá. Imagínate la gente que va más todavía para Sudamérica. O sea, realmente en cuestión de vida, tú sabes, aquí la gente vive mucho más tiempo. En nuestros países incluso, ¿cuánto es el margen de vida que le dan a la gente? Si se pensionan en mi país, se pensionan a los 55 años las mujeres y a los 60 los hombres. Entonces el margen de vida que se le da a las personas es mucho menos. Aquí tú puedes vivir, yo me admiro cuando veo tanta gente ya que está muy avanzada de edad y caminan bien, andan solitos de 80 no sé cuántos años y ahí sí, andan. O sea, realmente como te digo, es un cambio total, un cambio de que yo sé que tengo que tener obligaciones y eso también cambio de que vengo a un lugar que también me van a ayudar, me van a hacer otras cosas. O sea, realmente eso es como cuando te decides a ir a ese nuevo lugar, también decides que van a haber cosas que van a cambiar y que tienes también que adaptarte a esas nuevas cosas. sí, no, en efecto, sí, la calidad de vida también pues aumenta y sorprende también el estilo, los hábitos también cambian circunstancialmente. Elsa, tus redes sociales, tus contactos, ¿cómo la gente te puede contactar? Bueno, mira, yo tengo mi Facebook, me pueden buscar con mi nombre, Elsa Martínez. Igual, en el Instagram también estoy. Mi correo electrónico, igual, que se los puedo decir, o lo vamos a dejar, que es mi correo Sí, electrónico. menciónalo y los dejamos en la Si lo dejamos descripción también del escrito, o video. sea, mi correo es gestión.imcofi, que es gestión INCOFI, que es impuestos, contabilidad y finanzas. Entonces es
elsa.incoffee@gmail.com, mi correo y mi número de teléfono, igual que el 514-974-4631, para que, pues, si quieren contactarme para hacer sus impuestos, como para recordarles, pues, que ya la temporada se abre para comenzar a enviar los impuestos a partir del 19 de febrero. Y tenemos como fecha máxima el 30 de abril. Así que para que la gente comience, cuando ya tenga sus documentos, que reciba sus documentos, que comience a buscar, pues, para hacer sus impuestos, que es una obligación que tenemos que hacerlos cada año. Así es, somos contribuyentes, tenemos que también cuidar el tema fiscal, como en efecto lo acabo de decir, somos personas físicas que aportamos a este país, y bueno, como todo chip tenemos que cambiar también el estilo, no solo de vida, también la aportación social es muy importante. Y Elsa, pues qué mejor de hacerlo contigo, un servicio profesional, que aquí en el podcast y anteriormente también la gente ya se deslumbró con esa parte creativa y comunicativa que tienes al momento de plasmarla, y sobre todo pues qué chido también que el cliente tenga entable una buena comunicación, y así pues se le haga más fácil el proceso, ¿no? Más entendible. En este caso, pues es muy importante también por parte del del receptor, y también de la parte contraria, en este caso la parte emisora, que eres tú el profesionista, que pues dar un buen mensaje, ¿no? Sí. Y pues por ese lado también es parte de la ética saber informar, que pues no es fácil, ¿no? Pero pues con la experiencia que tienes, pues también lo aportas, ¿no? Sí, no, claro, no, gracias a ti por invitarme nuevamente, por pues darme la oportunidad de aportar un poco para la gente, para que pueda conocer un poquito. No es que tienen que saber de impuestos, pero realmente de una pequeña forma que sepan un poquito que hay tantas opciones que depende de cada perfil y todo. Entonces, realmente yo estoy pues siempre disponible para la gente, siempre trato de dar esa buena atención, de tratar que el cliente esté satisfecho, buscar los mejores resultados también. Y bueno, y te felicito porque realmente tu emisión es súper buena, he oído muy buenos comentarios también, tienes muchos más seguidores y todo, y que bueno, vas para adelante creciendo mucho más, siempre te deseo lo mejor y gracias por invitarme. No, gracias a ti y a toda la gente que ha llegado a este punto del video. Los invitamos para que se suscriban, y por ejemplo aquí en la descripción le vamos a dejar los datos también, tu número, para que pues que se contacten contigo, y ya que pues que se dejen guiar en esta parte tan pues digamos tan pues polarizada por parte de la gente, pero pues a base de una mala comunicación, ¿no? Pero pues aquí estamos con los servicios, y pues al pie del cañón, como Sí. tú, Elsa, brindando este gran servicio en este gran país. Muchas gracias por caerle, y espero pues más adelante nos montamos otra parte. Claro. Sí, que si gustas, ¿no? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno. No, está bien, pues a toda Bueno, la gente, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao. Estuvo bueno. Todo bueno, ¿no? Sí, Ni se siente